Perfecto, chicos. Hola a todos, yo soy Ricardo Jiménez Avillán, sí, ayudante de varias materias, micro uno, micro 2, micro 3, macro uno, no, perdón, macro 2, macro 3 y farmacología y semiología en cuarto semestre. Esta vez yo les voy a ayudar con anatomía teoría de tercer semestre, ¿verdad? O neuroanatomía. Especialmente los voy a ayudar en las áreas de neuroanatomía teoría, ¿ok? Que es donde más los voy a ayudar, ¿sí? Aunque también los voy a ayudar en microteoría bastante, ¿sí? Si ustedes lo piden o si necesitan una clase de histología práctica de tercer semestre, también se las puedo dar, ¿ok? Macro práctica no puedo darles a todos, ¿sí? Solo con personas o docentes específicos, como puede ser la doctora Regato, ahí sí les podría ayudar bastante. O también con el doctor Nieto, ¿ok? Habiendo especificado todo esto, vamos a iniciar con la clase de macroteoría, que es la introducción, lo primerito que ustedes van a ver con el doctor de macroteoría. Comenzamos con surcos y giros del cerebro. Antes de empezar a ver el encéfalo como tal, quiero que sepan cuál es la diferencia entre un surco, una cisura y un giro y una circunvolución, que es algo que lo toman bastante en cuenta. Esto es un corte coronal del cerebro, ¿sí? A nivel de la región medial. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de aquí? Surco o cisura, ¿es lo mismo, Ricardo? No, realmente no es lo mismo. Una cisura, ¿ok? Va a ser esto. Esto es una cisura. Esto también es una cisura. Se dan cuenta que yo me doy cuenta que esto es una cisura porque es ligeramente más profundo, es largo, ¿verdad? Y es incluso un poco más ancho. En cambio, un surco no va a ser lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esto que estoy marcando con azul va a ser una cisura. Ahora, ¿qué es un surco, Ricardo? Un surco, como ustedes lo vieron principalmente en Anatomía 1 y Anatomía 2, es una pequeña área donde hay una pequeña invaginación y ahí va a pasar algo, ¿sí? Por ejemplo, esto es un surco. Si se dan cuenta que hay un surco, acá hay otro ligero surco, acá hay otro ligero surco, acá también es muy ligero el surco, ¿ok? Entonces, me estás diciendo, Ricardo, que los surcos se parecen a las cisuras, pero son más pequeños, ¿verdad? Son menos prominentes y son menos profundos. En efecto, eso es lo que yo intento demostrarte, ¿sí? Ahora, si me pongo a hablar de las cisuras, podría hacer una comparación a como cuando tú compras un pedazo de carne y lo acuchillas, ¿verdad? Queda ahí ligeramente una abertura bastante grande, ¿no? Eso mismo es una cisura. Ahora quiero ver la diferencia entre lo que son los giros o circunvoluciones. Eso es algo súper importante también. ¿Qué es un giro y qué es una circunvolución? Es lo mismo, ¿sí? Un giro y una circunvolución es lo mismo. Esto, como vemos en la imagen esquemática, sería un giro o circunvolución. Pero Ricardo, en esta imagen esquemática con el cerebro, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo yo voy a comprenderlo de esa forma? Observa, lo que está con verde son los surcos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está alrededor, y lo voy a marcar con rojo, van a ser los giros. Por ejemplo, esto de acá sería un giro cerebral. ¿Sí? Esto sería un giro, acá tendríamos otro giro, y acá tendríamos otro giro, que esto sería la parte del temporal. ¿Ok? Esto sería otro giro. Entonces, me estás diciendo, Ricardo, que los giros son el parénquima cerebral que es separado por los surcos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos un surco, ¿verdad? Y aquí vemos otro surco. Y en efecto, entonces, los giros es el parénquima cerebral, ¿sí? Que está separado del uno del otro por los surcos, ¿ok? Y también puede ser separado principalmente por esto que estoy marcando acá con las flechas, que serían las cisuras, ¿ok? Para eso sirven los surcos, las cisuras, para poder identificar los tipos de giros que tenemos en el cerebro o en el encéfalo como tal. ¿Sí? Ahora, hay algo súper fácil de notar, algo que podemos ver de forma súper fácil. Si se dan cuenta, hay algo blanquinoso acá, ¿no? Yo lo voy a ir enmarcando. Si se dan cuenta que aquí hay algo blanquinoso, ¿ok? Algo blanquinoso, lo voy a ir marcando todo, ¿ok? Para que ustedes puedan irlo entendiendo mucho mejor. Y aquí vamos a sacar unas ciertas preguntas que se hacen el primer día de clase, o el segundo, ¿ok? A veces el primero o el segundo. Ok, todo esto. Se dan cuenta que esa sección es ligeramente blanquinosa. Ya, esa sección es blanquinosa porque se denomina sustancia blanca, ¿sí? Todo esto se ve al aspecto que tiene y a su color. Es de color blanquecino. ¿Y para qué sirve la sustancia blanca, Ricardo? La sustancia blanca, adivinen para qué sirve.
Sirve para que los giros y circunvoluciones envíen sus conexiones hacia la sustancia blanca, ¿verdad? Envían hacia la sustancia blanca. Y como envía sus conexiones, los giros o circunvoluciones hacia la sustancia blanca, aquí llega el punto en donde esas conexiones se conectan con otros giros o circunvoluciones o aparatos o estructuras del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo podemos definir a la sustancia blanca, Ricardo? La sustancia blanca es una sustancia que está compuesta por neuronas que permite la conexión de varios giros y estructuras del sistema nervioso central. Sí, permite la conexión. Hay una estructura súper importante hay una estructura súper importante para el sistema nervioso central, principalmente para el encéfalo, ¿ok? Porque ustedes se han dado cuenta que los movimientos que ustedes hacen, por ejemplo, cuando juegan al fútbol, cuando bailan, cuando escriben, o por ejemplo, cuando están jugando con el mando de la Play, de la Switch o cualquier consola, ¿verdad? Ustedes coordinan esos movimientos, ¿no? O cuando, por ejemplo, hay unas personas que son porteros, estas personas coordinan sus movimientos, ¿verdad? O cuando estás escribiendo en el teclado, tú estás coordinando movimientos porque estás usando dos brazos, tus dos manos, ¿correcto? Entonces estás coordinando, incluso para caminar tú te coordinas, ¿no es cierto? Por primero mueves tu pie derecho y luego tu pie izquierdo o viceversa. Estás usando dos estructuras de tu cuerpo. Por lo tanto, estás coordinándolo. Eso quiere decir que una parte de tu hemisferio cerebral, en este caso tenemos un hemisferio cerebral acá, esto sería un hemisferio cerebral, este caso sería el hemisferio cerebral del lado derecho, y acá tendríamos otro hemisferio cerebral, ¿sí? Hemisferio cerebral del lado izquierdo. Entonces, adivina qué. Cada uno de los hemisferios, sí, por ejemplo, el hemisferio del lado izquierdo se encarga de dar movilidad y motricidad al lado de tu cuerpo contrario, ¿sí? Contralateral, es decir, a tu lado izquierdo, ¿sí? Mientras el hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio derecho se encarga de dar movilidad y motricidad y coordinación hacia el lado contralateral de tu cuerpo. Quiere decir que este hemisferio derecho va a dar movimiento hacia la mitad de tu cuerpo del lado contrario. En este caso sería izquierdo, la mitad izquierda del lado derecho. ¿Sí? Contralateral. Hemisferio izquierdo da movimiento a tu cuerpo del lado derecho. El hemisferio derecho da movimiento a la mitad de tu cuerpo izquierda. ¿Sí? ¿Pero por qué, Ricardo? Porque llega un punto que esas fibras se comienzan a decusar. Quiere decir, como estaban rectas y estaban en un solo lugar, en este caso estaban lado derecho, llega un punto que decusan. ¿Si se dan cuenta cómo yo cruzo aquí las fibras? Ya, esto es la decusación. Cuando una fibra sale de un lado y se va al otro. Eso es decusar una fibra. O la decusación de varias fibras. O decusar algo. ¿Y por qué dices contralateral, Ricardo? ¿Por qué dices que la fibra se vuelve contralateral o que envía información de forma contralateral? Porque está enviando la información hacia un lado contrario, ¿sí? Un lado contrario. Por eso contralateral. Por eso les pongo el ejemplo que el hemisferio izquierdo da movimiento hacia la mitad de tu cuerpo derecho y el hemisferio del lado derecho da movimiento a tu cuerpo izquierdo, ¿ok? Para eso, pues, podemos dividir a tu cuerpo en dos mitades, ¿no es cierto? Aquí tenemos una cabeza, aquí tenemos un cuerpo, unos brazos, unas piernas. Y cuando yo me refiero a la mitad, me refiero literalmente a la línea media, en donde esta sería tu lado izquierdo y esta de acá que voy a marcar con azul va a ser la mitad de tu cuerpo derecho. ¿Sí? A eso yo me refiero cuando digo la mitad de tu cuerpo. Todo comprendido por ahora, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta? Sabemos qué es la sustancia blanca entonces ya, para qué nos sirve, qué es un giro, qué es una circunvolución y para qué nos sirven los surcos. Todo comprendido por ahora, ¿verdad? Ok. Ahora, Ricardo, sustancia blanca, pero yo he oído, porque a mí me encanta bastante la neurología, que hay una estructura súper importante de la sustancia blanca. Incluso tal vez lo leí algunos apuntes por ahí. Claro, si se dan cuenta que este lado de acá es totalmente diferente, si se dan cuenta es horizontal esta sustancia blanca de acá. Eso es lo que nosotros denominamos el cuerpo calloso. ¿Para qué nos va a servir el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es una unidad funcional de sustancia blanca que permite, adivinen qué, permite la conexión, ¿sí? Permite la conexión de el hemisferio del lado derecho con el lado izquierdo, ¿sí? Y viceversa. Por eso las flechas en que van y otra que va por acá.
permite la conexión de ambos hemisferios. Entonces, eso también es importante porque gracias al cuerpo calloso conecto ambos hemisferios y ambos hemisferios de mi cuerpo funcionan, ¿sí? Y por lo tanto puedo generar movimientos coordinados en ambos lados. Pero Ricardo, yo he escuchado que el cerebro realmente no se encarga de esta vaina de la coordinación, sino que se encarga el cerebelo, que cerebelo quiere decir que es un mini cerebro, que está en la región posterior del cerebro, ¿ok? Vamos a imaginar que eso de ahí es el cerebelo. Igualmente eso ustedes lo van a ver mucho más adelante de una mejor forma, ¿ok? No es tan difícil. Pero entonces, Ricardo, ¿por qué me dices que el cerebro genera coordinación en los movimientos si yo estoy seguro que lo leí en una revista importante de neurocirugía, neurología, en donde decía que el principal órgano del sistema nervioso central que se encarga de la coordinación y el equilibrio de los movimientos es el cerebelo? Estás en todo lo correcto. Si leíste eso, estás en todo lo correcto. Pero el cerebelo también envía conexiones al cerebro. ¿Ok? ¿Y por qué envían conexiones? Porque, ojo, para ejercer una acción necesitas la acción de varias partes de tu sistema nervioso central. Si tu cerebelo se encarga de dar equilibrio y se encarga de dar coordinación, bacán. Pero ahora, ¿cómo vas a mover esas piezas? Tienes equilibrio y coordinación, pero ahora, ¿quién va a hacer mover tus partes del cuerpo? Claro, pues entonces tu cerebelo necesita otras estructuras del sistema nervioso central. Y adivinen quién se encarga del movimiento. Un giro específico que se llama la área motora primaria o el giro precentral. ¿Sí? Igualmente lo vas a entender mucho mejor más adelante, tranquilo, ¿sí? Pero simplemente quiero que sepas que esta área se llama motora primaria, ¿ok? ¿Y esa área motora primaria para qué es importante, Ricardo? Motora hace referencia a movimiento. Por lo tanto, el cerebelo, a través de la sustancia blanca y el cuerpo calloso, envía sus conexiones. ¿Sí? Envió las conexiones ahora a este giro para generar, ahora no simplemente el cerebro va a generar equilibrio y coordinación, sino que también va a generar movimiento gracias a que generó una conexión hacia dónde, hacia tu giro precentral, a tu área motora primaria, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo yo hago consciente ese movimiento? Porque bacán, se conectó todo mi cerebelo, pero ahora, ¿cómo esto va en mis cuerpos? Recuerden que por anatomía 2 y anatomía 1 existían los nervios craneales, ¿verdad? ¿Esos nervios craneales de qué se encargaban? De inervar los músculos. Y el músculo esquelético genera movimiento a voluntad, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya que llegaron las conexiones a esa área motora primaria, llega un punto de entrecruzamiento de ambas fibras motoras, ¿sí? Que se entrecruzan entre sí, se entrecruzan tanto, que van a bajar, adivinen por dónde. Van a bajar por un tubito, que ustedes lo vieron en Génesis, estoy seguro. Va a bajar por un tubito que va a ser el sistema nervioso central también, que esto es conocido como la médula espinal, ¿sí? Esto es conocido como la médula espinal. Va a bajar por la médula espinal, ¿sí? ¿Y ustedes se acuerdan de la médula espinal? ¿Se acuerdan que en Anatomía 2 ustedes aprendieron que el nervio frénico iba de C3 a C5? Ya, eso es porque la médula espinal tiene varios segmentos igual que las vértebras. Se dividen en C1, no elegí el mejor color, aguanten, C1, C2 y así de largo. Puede llegar incluso hasta L3, ¿ok? Hasta L3, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la médula espinal se divide en varios segmentos, Ricardo, y por lo que veo, el entrecruzamiento de esas fibras formó una fibra más gruesa de color rojo y está viajando a través de la médula espinal, ¿verdad? Y ahora, no me has contestado a la pregunta. Viaja por la médula espinal, pero ahora, ¿cómo va a llegar a mi músculo esquelético? Claro, ahora la médula espinal, ¿qué es lo que hace? La médula espinal se encarga de enviar a través de dos ramos, uno sensitivo y uno motor, ¿ok? Si ven, sale de acá, de esta misma fibra, a través de la médula espinal sale un ramo sensitivo que genera sensibilidad y uno motor para generar movimiento a través de ese par de fibras. Los unen entre sí, los unen entre sí y forman por primera vez lo que se conoce como nervio raquídeo, ¿sí? Como nervio raquídeo. Los nervios raquídeos pueden ser cervicales, torácicos, lumbares. Todo depende del segmento medular, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Este nervio raquídeo, cuando se junta con otro nervio raquídeo, van a formar lo que nosotros conocemos como los nervios, ¿sí? Nervios. Esos nervios. Entonces, ya que se formaron esos nervios, ahí vienen dónde van a ir esos nervios. Van a inervar ¿a qué cosa? Al músculo esquelético. El músculo.
esquelético. Y entonces así como se hace consciente el movimiento, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Todo esto es un juego de fibras, de entender qué se conecta con qué para saber qué es lo que van a hacer. ¿Todo comprendido por ahora, chicos, o tienen alguna duda? ¿Todo comprendido? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahorita sí vamos a comenzar con la topografía cerebral, que es lo primordial que deben aprenderse ahorita. Entonces, por lo tanto, ya que vamos a hablar de topografía cerebral, debemos de saber también un poco de dónde nace el encéfalo como tal. ¿Sí? ¿De dónde nace el encéfalo? El encéfalo, como tal, nace del telencéfalo, que es una de las tres vesículas primarias que tenemos a nivel embriológico. ¿Sí? El encéfalo. Es una pregunta clara. Entonces, vamos con lo que son los surcos y giros. ¿Ok? Pero específicamente ya cada uno con sus nombres. Esto es una cara lateral del cerebro, ¿sí? Es una cara lateral. Y por lo general, los cerebros se estudian en su cara lateral principalmente porque podemos observar una serie de giros, ¿ok? Una serie de giros, surcos y cisuras. Ya vamos a ver cada uno de estos surcos, giros y cisuras. Si ven este de acá que está marcado con rojo, eso de allí es lo que nosotros conocemos como surco lateral o cisura de Silvio. Pero Ricardo, tú no me dijiste que las cisuras eran diferentes a los surcos. Claro, pero ten en cuenta que la terminología cisura comenzó desde la antigüedad, desde textos antiguos como Testi. Pero ahora, en la actualidad, esto se lo conoce como surco lateral o surco lateral de Silvio, ¿verdad? Pero también es totalmente válido que lo llames como cisura de Silvio. ¿Por qué? Porque es algo que ya ha quedado estigmatizado aquí en la literatura de neuroanatomía y es algo que es un nombre fácil de recordar, ¿sí? Es uno de esos epónimos clásicos. Es como Espolón de Wolf, ¿sí? Estoy seguro que la mayoría de las personas no saben cuál es el nombre normal de eso, ¿sí? Pero por eso se ha apropiado demasiado de la literatura que por eso ahora se lo denomina bastante como cisura de Silvio. Pero tengan en cuenta que también se llama surco lateral, ¿sí? Ahora, de ese surco lateral van a salir otros surcos, ¿ok? Van a salir otros surcos. Pero como provienen directamente de la cisura de Silvio, se les van a conocer como ramas. Pero realmente tú y yo sabemos que son surcos. Pero se les llaman ramas porque se dice que se originan del surco lateral. Esto sería una rama vertical o ascendente del surco lateral. Y luego tenemos otra por acá, que está marcada con verde, que es la rama anterior u horizontal del el surco lateral, ¿verdad? O de la cisura de Silvio. ¿Ok? Ahora, Ricardo, tú me dijiste que eso servía para poder identificar qué giros tenemos en el medio. Correcto, pero no te me adelantes por ahora. Quiero que entiendas primero que esto es un polo frontal y esto es un polo occipital. Y quiero que entiendas que el encéfalo también se divide en porciones en base a los huesos que tienes en el cráneo. Por ejemplo, toda esta región de acá, la anterior, podríamos decir, ¿no? Esa parte de ahí está relacionada con el hueso frontal. Todos sabemos dónde queda nuestro hueso frontal, ¿no es cierto? Por lo tanto, una forma fácil de dividir a nuestro cerebro es por porción o lóbulo frontal, lóbulo parietal, porque esa parte de acá va a estar en contacto, adivinen con qué, con los huesos parietales. Y esta parte de acá, posterior del todo, va a estar en contacto con qué, con el hueso occipital. ¿Sí? Y la parte que queda aquí inferior, ¿verdad? Que queda inferior a lo que es la cisura de Silvio, esta parte de acá es conocido como el lóbulo temporal. ¿Por qué como lóbulo temporal? Porque va a estar en contacto con el hueso temporal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, polo frontal, ahora sí, y polo occipital. ¿Por qué se llaman polos? Porque son dos extremos diferentes que están en relación con el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. ¿Sí? Por eso son polos. Eso es un polo. Si hacemos una conexión de polo a polo, ¿sí? Podemos verificar algo. ¿Para qué es importante esa conexión de polo, de polo frontal a polo occipital y que pase por arriba? Porque justo trazamos una línea en la mitad, ¿sí? Encontramos la mitad encontramos la mitad en forma de una línea imaginaria. La mitad de esa línea imaginaria que hemos trazado entre el polo frontal y el polo occipital. Encontramos justo la mitad, ¿ok? Y 1 centímetro, ¿sí? Hacia posterior, donde está marcado lo amarillito de acá, ¿sí? Lo amarillo, 1 centímetro posterior hacia la línea media que hemos encontrado, vamos a encontrar un surco o una cisura importante. Este de acá va a ser el surco central o cisura de Rolando.
¿sí? Surco central o cisura de Rolando. Esa cisura de Rolando o surco central o cisura central de Rolando es lo mismo, o cisura central rolándica es lo mismo, ¿sí? Es importantísima porque va a dividir dos cosas especialmente. Por ejemplo, gracias a que existe ese surco central, sabemos que el surco que se encuentra por adelante se va a denominar surco precentral. ¿Pero por qué precentral? Pre quiere decir anterior a algo y precentral quiere decir anterior al surco central. Por eso es que se denomina surco precentral. Y miren acá, ya nos encontramos los primeros giros, ¿verdad? Y nos damos cuenta que tienen varios límites. Por debajo tiene el surco lateral, por hacia posterior tiene como límite el surco central y hacia anterior tiene el surco precentral, ¿no? Y en el medio queda el giro. Ese es el que nosotros conocemos como el giro precentral, ¿sí? Giro precentral o área de corteza motora primaria o área de Brodmann número 4, ¿sí? Esta área es importantísima para generar movimiento en el ser humano, ¿ok? Es importantísima. Entonces podríamos decir que ¿cuál es la función principal de esta área de Brodmann o de este giro? La activación muscular voluntaria, es decir, activa los músculos esqueléticos, ¿verdad? Activa el músculo esquelético para que nosotros podamos generar movimiento a nuestra voluntad, ¿ok? Del giro precentral nace una de las vías que nosotros hemos dibujado al inicio. Se dieron cuenta que se formó varias conexiones que terminaron en la médula espinal, en una sola vía, en un solo fascículo, y luego se llegó al músculo esquelético porque formó nervios. ¿Ok? El giro precentral tiene unas capitas, ¿sí? Tiene varias capitas. De hecho, hay 5. Pero adivinen qué, a nivel de la quinta capa, ¿sí? La quinta capa gigantopiramidal de Bex, de hecho la voy a escribir acá, vaya, para que ustedes puedan contestar esta pregunta apenas entren al ciclo. Tiene 5 capas cada uno de los giros. El encéfalo en general tiene 5 capas. Por lo tanto, a nivel de la quinta capa de las células gigantopiramidales de Beck es donde van a ser la vía del movimiento, es decir, la vía córtico-espinal o el fascículo córtico-espinal. ¿Sí? Esa vía es súper importante. Entonces, si ahora les preguntan, ¿a partir de qué giro nace la vía córtico-espinal que genera movimiento en el ser humano? A partir del giro precentral. Y si el doctor te dice, pero necesito que seas más específico, si no te voy a poner cero. Tú le dices, ok, giro precentral específicamente en su quinta capa de las células gigantopiramidales de Bex. ¿Ok? Justo allí es donde nace la vía corticoespinal. ¿Y para qué sirve la vía corticoespinal, mi estimado? La vía corticoespinal sirve para generar movimiento voluntario. ¿Y por qué genera movimiento voluntario? Porque llega al músculo esquelético. ¿Y cómo hace de pasar al cerebro a los músculos? Porque pasa del cerebro al tallo encefálico. El tallo encefálico es lo que sostiene al encéfalo, que es esto de acá. Esto es el tallo encefálico. Y después pasa a la médula espinal y de la médula espinal se transforma en un nervio y ese nervio llega al músculo esquelético. Es así como genera movimiento. Correcto. ¿Sí? Esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces, si quedó comprendido todo esto, avancemos a lo siguiente. Por eso es importante aprenderse las áreas de Brockman, ¿no? En la vida diaria no te sirven para nada. ¿Ok? No te sirven para nada, pero es algo que toman. Ahora tenemos otros surcos. ¿Sí? Tenemos otros surcos. Y quiero que quede algo en claro también. Ya que este es el surco central, este surco central me sirve para dividir también bastante bien al cerebro. Por lo tanto, vamos a comenzar por la parte de adelante. Este surco amarillo es el surco central, ¿verdad? Ya que yo identifiqué ese surco central, me permite a mí saber que todo esto que está aquí adelante, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto que está adelante es el lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal. Gracias al surco central y a la cisura de Silvio, ¿no es cierto? Me permite saber que esto es el lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal pues también tiene sus partes, ¿ok?
En primer lugar, vemos ya el surco precentral, vemos que también en el lóbulo frontal está el giro precentral, ¿sí? Vemos que en el lóbulo frontal nacen estas ramas, la rama vertical o ascendente del surco lateral y la rama anterior u horizontal del surco lateral, ¿verdad? También forman parte del lóbulo frontal. Pero miren, hay otros surcos. Este de acá es el surco frontal superior. Miren cómo se va trazando poco a poco, ¿verdad? Ese es el surco frontal superior. Si es superior, significa que hay uno inferior, Ricardo. Y adivina qué, también hay un medio. Surco frontal superior y luego acá tenemos al surco frontal inferior. ¿Sí? ¿Y eso es importante para qué, Ricardo? Esto es importante ya que recuerda que los surcos sirven para poder identificar los diferentes giros que existen entre medios de ellos. Aquí arribita con naranja te he marcado el giro frontal superior. El que queda entre ambos surcos, ¿sí? El que queda entre ambos surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, en el medio tenemos al giro frontal medio. Y por acá tenemos al giro frontal inferior, ¿sí? Giro frontal inferior, ¿sí? Perfecto. Ahora quiero que tomen en cuenta varias cosas ahorita, chicos, ¿sí? Quiero que tomen en cuenta varias cosas. Esta era la rama anterior u horizontal del surco lateral. Eso es importante, ya vas a ver por qué. Mira todo esto que estoy marcando. ¿Sí? Toda esta parte de acá que he marcado, le he podido demarcar gracias a que sé que este es el surco frontal inferior y sé que por debajo va a estar el giro frontal inferior, ¿verdad? Pero el giro frontal inferior se divide en ciertas partes, o pars, que es como lo más conocido. Pars o partes. Una de esas partes es la que he marcado con naranja y la estoy marcando otra vez, que es la pars orbitaria u órbito frontal. ¿Sí? Pero Ricardo, ¿cómo sabes cómo bien delimitarla? Gracias a dos cosas. Gracias al surco frontal inferior, que me sirve como límite superior, y gracias a la cisura de Silvio, que es mi límite inferior, que está con rojito. Y el otro límite, Ricardo, ¿cómo lo identificas del giro frontal inferior? Gracias a esta rama de acá. ¿Se acuerdan que esa era la rama anterior horizontal del surco lateral? Entonces, ahora tú te imaginas la línea, ¿no? Tú te imaginas como que esta fuera para acá arriba y entonces establece un límite. Entonces, gracias a ese límite imaginario que acabo de establecer yo ahorita, puedo saber que esta es la pars orbitaria u órbito frontal del giro frontal inferior. ¿Sí? Esta es unas preguntas bastante buenas que puede hacer el doctor. ¿Sí? Perfecto. Si está todo comprendido, podemos seguir. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ahora, ¿qué más vamos a tener, chicos? Vamos a tener nosotros que esta es la pars órbito frontal. Y luego por acá, en el medio, si se dan cuenta, en el medio, justo en la mitad, entre lo que es la rama anterior del surco lateral y la rama vertical del surco lateral o de Silvio, también tenemos que establecer esos límites, ¿no es cierto? Vamos a establecer esos límites poco a poco. Imaginamos los límites, y en el medio nos queda un espacio. Esa de allí va a ser otra pars, ¿sí? Otra parte del giro frontal inferior. Esa va a ser la pars triangular. ¿Sí? La pars triangular. Y por lo tanto, la otra parte que queda, ya de por sí, sería la pars opercular. ¿Sí? La pars opercular. Que adivinen una cosa. Entre lo que es la pars triangular y la pars opercular, vamos a tener importantísimo. Vamos a tener un área de Brockman importante. La área 44 y 45, que es la área de Broca. ¿Sí? La área de Broca. Ya se los voy a marcar ahorita. Entonces, el área de Broca es esta de acá, que está conformada por la pars triangular y la pars opercular. Área 44 y 45 de Brockman. ¿Sí? Brockman se escribe igual que como escribimos en antes. Brockman. ¿Sí? Área 44 y 45 de Brockman. ¿Para qué es importante esa área de ahí? La área de Brockman nos permite, adivinen qué. Área de Broca, perdón, el área de Broca nos sirve para algo importante. Nos sirve para la pronunciación de palabras, ¿sí? Es un área motora, que es motora del habla, nos permite a nosotros saber hablar, ¿sí? Es la área motora del habla, ¿ok? Entonces, gracias a esta área es que nosotros podemos mover los músculos de nuestros labios, podemos mover los músculos de nuestra laringe, porque esos son músculos importantes para poder hablar, ¿sí? Entonces, para eso sirve el área de Broca, que está conformada por ¿qué áreas de Brockman? 44 y 45, ¿no es cierto? 44 y 45.
Entonces, todo comprendido por ahora, porque aquí también hay una lesión, chicos. ¿Sí? ¿Todo comprendido? ¿Ninguna duda? Ok, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, puedo seguir entonces. ¿Qué más tenemos que ver entonces, chicos? Vamos a ver las siguientes partes de lo que es el encéfalo en general, ya que sabemos que es el área de Broca, ¿verdad? Y el área de Broca está entre la pars opercular y la pars triangular. Por lo tanto, el área de Broca, conformada por el área 44 y 45 de Brodmann, ya hacemos su función. ¿Qué sucede si esta comienza a fallar? ¿Sí? ¿Por qué va a fallar esta parte de acá? Bueno, esa por lo general suele fallar cuando se daña alguna arteria cerebral, ¿sí? Una arteria cerebral. Si se daña una arteria cerebral, puede ser la arteria cerebral media, por ejemplo, ¿sí? Que cuando hay una afección de la arteria cerebral media, es que ocurren las conocidas afasias. Entonces, la arteria cerebral se dañó y deja de dar irrigación a este sector cerebral, por lo tanto, deja de dar irrigación al área de Brodmann 44-45, es decir, al área de Broca. Si deja de dar irrigación al área de Broca, esta no va a funcionar. Y si no funciona, ¿qué es lo que sucede? No vamos a poder hablar. Y ese motivo por el cual no podemos hablar tiene un nombre. Se va a denominar afasia motora o de Broca. ¿Sí? Afasia motora o de Broca. Se escribe de la siguiente manera. Afasia motora o de Broca. ¿Sí? Afasia. Significa que es la imposibilidad de generar pronunciación o de poder hablar. ¿Sí? Ya que hemos dañado el área de Broca, ¿verdad? Le hemos dañado. ¿Qué sucede? ¿Cuándo ocurre una fase de Broca? Bacán, ya saben la respuesta, ¿verdad? Cuando se daña el pars triangular y la pars opercular, que es la área 44-45, que es la área de Broca. Pero ¿qué pasa si Broca se daña? ¿En cuál de los hemisferios se tiene que dañar? Esa es la verdadera pregunta. Por ejemplo, acá estamos en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo del cerebro, por lo general, es el dominante, ¿sí? Por eso es que tú escribes con la mano derecha. ¿Sí? Por eso tú eres diestro. Porque el hemisferio dominante, lo más probable es que tu hemisferio dominante sea el hemisferio izquierdo. Y como se entrecruzan y se decusan las fibras, ¿sí? Se decusan las fibras, por lo tanto eso hace que tú seas diestro y puedes escribir con la mano derecha, o que sea tu mano dominante. Ahora, si tú eres zurdo, o naciste y te diste cuenta que tu mano dominante era la zurda, te puedes dar cuenta, ¿qué cosa? Que tu hemisferio dominante va a ser el derecho. ¿Sí? Porque por el cruzamiento de las fibras, el hemisferio derecho envía las fibras, se decusan para darle dominancia a tu lado izquierdo. ¿Sí? De eso depende. Entonces, por lo tanto, bacán. ¿Qué es lo que sucede? El área de Broca se daña, tenemos una fascia motora de Broca, no puedo pronunciar, pero ¿qué sucede? Yo he conocido un panita que tiene una fascia de Broca, ¿sí? Pero ¿por qué la tiene? Porque tuvo un daño de la arteria cerebral media que dañó, ¿sí? Que dañó o dejó de dar irrigación al área de Broca de su hemisferio dominante, ¿ok? Por eso es que este panita no puede hablar y tiene una fascia de Broca. Pero ¿qué sucede si la arteria cerebral media de mi hemisferio, el que estaría por acá, el hemisferio no dominante, ¿sí? Mi hemisferio no dominante, en este caso el hemisferio del lado derecho, ¿qué pasa si en el hemisferio del lado derecho, ¿sí? Se daña mi área de Broca? ¿Qué sucede? ¿Por qué puede hablar esta persona? Porque la fase de Broca solo puede suceder cuando se daña la área de Broca en el hemisferio dominante. Si se daña la área de Broca en el hemisferio no dominante, no va a causar problemas. ¿Sí? No va a causar problemas. Eso es es algo importante que deben de saber, porque el doctor les va a dibujar un cerebro y en ese cerebro él les va a decir, este es el hemisferio del lado derecho. Está dañada lo que es el área de Broca, área 44 y 45 de Brockman. Está dañada, pero es el hemisferio derecho. ¿Qué tiene el paciente entonces? Ahí es donde ustedes se tienen que poner pilas y tienen que contestarle. No va a tener nada o no va a presentar signos y síntomas porque no está en el hemisferio dominante. Por lo tanto, el paciente puede hablar de forma normal. ¿Sí? Esto es algo importantísimo que deben entender ustedes. Entonces, si quedó comprendido esto, puedo avanzar. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda respecto por ahora? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces podemos seguir, ¿verdad?
Ahora, ya que hemos estudiado todo lo que es el lóbulo frontal, tenemos que ir a estudiar otras cosas, ¿verdad? Tenemos que estudiar, por ejemplo, el resto de surcos para identificar el resto, pues, de giros. Justo por detrás del surco central tenemos un surco llamado surco postcentral, ¿sí? Surco postcentral. ¿Por qué se llama post? Porque está posterior al surco central. Sí, esa es la verdadera explicación. Surco postcentral, ¿sí? Ahora quiero que vean algo importante. El giro precentral, ¿se acuerdan que está en el lóbulo frontal? Era el área 4 de Brockman, ¿verdad? Pero adelante, ¿sí? Adelante, por acá, ¿ok? Todo esto que marcaba con azul va a ser el área número 6 de Brockman, ¿sí? O también conocida como el área premotora, ¿ok? El área premotora. ¿Para qué me va a servir el área premotora? ¿Y quiénes la conforman, Ricardo? El área premotora, si te das cuenta, está conformado por el giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior. Pero solo es la parte que te estoy delimitando, ¿ok? Solo es la parte que te estoy delimitando. Ese es el área prefrontal o área 6 de Brockman. ¿Para qué me va a servir esa área? Que se encuentra en el lóbulo frontal. Me va a servir, adivinen para qué. Para la planeación, ¿sí? Para la planeación. Es importante tener en cuenta eso. Me sirve para la planeación. Y Ricardo, ¿qué te refieres tú con planeación? Estado de ánimo. Sí, te refieres a que cuando tú vas a hacer un plan, es gracias a esta área de acá, el área 6 de Brockman. Cuando tú planeas algo, tu estado de ánimo también depende del área premotora, ya que también depende de las conexiones que el área premotora con otros lados del cerebro. ¿Ok? El área premotora también te permite modular el enojo, ¿sí? Modular la tristeza. El área premotora también se encarga de ser la zona del juicio, es decir, entre decir lo que es bueno y es malo, entre tus decisiones. ¿Ok? Pero eso es la área de decisión, planeación, juicio y control o modulación de los enojos y la tristeza. ¿Sí? Para eso es importante el área premotora. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta entonces por ahora? ¿No? ¿Todo claro? Luego tenemos otra área de Brockman importante, ¿sí? Que es la área número 8. Vamos, 4, esta es 4, esta es 6 y la número 8. ¿Cuál va a ser la número 8, Ricardo? La número 8 va a estar acá, ¿ok? Esta va a ser el área número 8. Va a estar conformada por el giro frontal superior y el giro frontal medio. Esta es la área de Brockman número 8. Esa área de Brockman número 8 también tiene otro nombre. Se la conoce como, la voy a escribir bien bonita, ¿ok? Para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Se la conoce también como campo visual frontal. ¿Sí? Campo visual frontal. Pero ¿por qué se llama campo visual frontal esa zona, Ricardo? Esa área de Brockman. Entonces, ¿cuáles son los movimientos? Tienen que ver con el ojo. Tiene que ver con algo visual. Sí, más o menos realmente, ¿no? Realmente se encarga de dar movimientos oculares. Sí, los movimientos oculares. Cuando tú mueves los ojos, ¿verdad? Se encarga de los movimientos oculares. Pero no cualquier movimientos oculares, sino que se encarga de movimientos oculares que permitan las miradas laterales. Quiero que hagan de cuenta, ¿sí? Pero que están en un examen. Y a los lados tienes a tus panas inteligentes, ¿verdad? Y el doctor te dijo que solo puedes ver a tu hoja y al frente. ¿Ok? Por lo tanto, tú no vas a mover tu cabeza, ¿verdad? Tú, si quieres copiar a los lados, tú lo que vas a hacer es mover tus pupilas, tus ojos hacia los lados, pero sin mover la cabeza, ¿verdad? Esos movimientos a los lados quiero que te los imagines, ¿verdad? Tú miras a la derecha, miras a tu pana a la izquierda, pero sin mover la cabeza. Esos son movimientos laterales, ¿sí? Son miradas laterales, ¿ok? De eso es lo que se encarga el campo visual frontal, ¿ok? De eso es lo que se encarga. También tú haces miradas laterales cuando, por ejemplo, tú vas caminando a lo largo de una calle, ¿verdad? A lo largo de la vereda, mejor dicho, y de pronto al lado tuyo, a tu lado derecho, se choca un camión con un tráiler y luego explota esto. Obviamente, tu primera reacción al escuchar el derrape de cuando los coches intentan parar o frenar, tú escuchas ese derrape, tu primera acción va a ser movimientos laterales, mirada lateral, para intentar observar de primera instancia qué es lo que está ocurriendo al lado, ¿verdad? O por ejemplo, tú vas caminando a lo largo de la vereda y ponen una música demasiado alta a tu lateral, pero de la nada. Tu primer movimiento es mirarlo, ¿verdad? Entonces tú lo primero que haces es una mirada lateral y luego, si quieres, mueves la cabeza.
¿ok? Pero para eso se encarga el campo visual frontal, de movimientos sacádicos de los ojos de forma lateral, para que permitan la mirada lateral, ¿sí? Acorde al ruido, ¿sí? Acorde al ruido, o si quieres realizar alguna acción, como por ejemplo copiar a tu pana de al lado. Para eso es que sirve el campo visual frontal, ¿sí? ¿Ninguna pregunta por ahora? Ahora tenemos otras áreas. Tenemos el área número 9 de Brockman, tenemos el área número 10 y tenemos finalmente el área número 11 de Brockman. ¿Sí? Tenemos estas tres áreas acá. ¿Para qué me van a servir estas tres áreas a mí, Ricardo? El área 9, 10 y 11, adivinen qué, también forman parte de lo que nosotros conocemos como área prefrontal. ¿Sí? La 9, la 10 y la 11 se denomina área prefrontal. Ricardo, te estás equivocando. No se llama área, se llama corteza prefrontal. Aquí es donde yo te hago énfasis. Corteza y área es lo mismo. ¿Sí? Corteza, área es lo mismo. Ah, entonces tú perfectamente pudiste haber escrito corteza premotora o área premotora. Correcto, eso es lo que me refiero. Entonces, el área de Brockman, número 9, número 10, número 11. La 9 se encuentra en el giro frontal superior. La 10 se encuentra en el giro frontal medio y la 11 se encuentra en el pars orbitofrontal, es decir, en el giro frontal inferior. ¿Sí? Estas tres de acá, estas tres áreas se interconectan entre sí para formar parte de lo que es el área prefrontal. ¿Para qué nos va a servir el área prefrontal? El área prefrontal también nos va a servir para el juicio. Nos sirve también para darnos la personalidad, ¿sí? Para dar personalidad y también para el juicio. ¿Ok? Por eso el área prefrontal también se conoce como el área de la personalidad. ¿Sí? ¿Todo claro por ahora entonces, chicos? ¿O tienen alguna pregunta tal vez? ¿Todo claro? Repetir eso, por favor. Sí, que el área de Brockman número 9, número 10 y número 11 conforman así el área prefrontal. Prefrontal. ¿Ok? Porque es la parte que está más adelante del lóbulo frontal. Por eso se llama prefrontal. ¿Y se encarga de qué cosa? De dar o otorgar la personalidad a los seres humanos. ¿Sí? De hecho, el área prefrontal es importante saberla, ya que gracias al área prefrontal es que nosotros diferimos o somos diferentes a los animales normales, ¿sí? A los animales salvajes, ya que los animales no tienen personalidad, carecen de personalidad. Y si carecen de personalidad, también carecen del desarrollo de qué área? Del área prefrontal. ¿Sí? Eso es lo que nos diferencia de los animales. ¿Todo comprendido ahora sí? ¿O tienen alguna duda? Sí, ¿Sí? gracias. Perfecto. Ahora podemos seguir, ¿verdad? Vamos ahora, por ejemplo, ya terminamos todas las áreas de Brockman del lado frontal, ahora vamos con el surco postcentral. ¿Sí? Surco postcentral, ¿por qué? Porque está detrás del surco central. Entre el surco postcentral y el surco central de Rolando se encuentra un giro, ¿sí? Aquí está un giro. Este es el giro postcentral, área somatoestésica primaria, área somatosensitiva primaria, perdón la bulla, y área 312 de Brockman, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir esta área o este giro postcentral? Somatoestésica, somatosensitiva. Me suena, ¿no? Quiere decir que aquí es donde se hace consciente la sensibilidad, ¿ok? En el giro postcentral es donde se hace consciente la sensibilidad. ¿Y por qué se hace consciente, Ricardo? ¿Me estás diciendo que ahí llega una vía de la médula espinal? Correcto, correctísimo. Si pensaste eso, estás correctísimo. Tenemos acá el tubito que sería la médula espinal, ¿ok? Y esta médula espinal va a subir, ¿ok? Sube, va por el tallo encefálico y finalmente llega al giro postcentral, a hacer sinapsis, porque recuerden que las neuronas hacen sinapsis entre sí. Hace sinapsis y por ahí es donde viaja la sensibilidad. Ahí es donde viaja el frío, el calor, si te golpean, si te queman, ¿ok? Aquí llega cualquier tipo de sensibilidad, ¿ok? Si te tocan, ¿verdad? Todo eso se hace consciente a nivel del giro postcentral. Pero Ricardo, de la médula espinal no detecta eso. Claro que lo detecta, ya es que recuerda que tenemos nervios sensitivos. ¿Se acuerdan ustedes en la piel? Personas que les gusta histología 1, estudiantes de mucosa del primer semestre. Tenemos, en la piel tenemos una epidermis, el estrato córneo,
por ahí arribita, tenemos una dermis. Y en la dermis nosotros teníamos entre lo que son la dermis papilar, ¿se acuerdan? La dermis papilar. O las crestas efíneas, si es que usaron ese epónimo, tenemos aquí unos corpúsculos de Krauss, de Pacini, ¿se acuerdan? Esos corpúsculos, incluso por debajo, ¿se acuerdan a nivel de las células basales de la epidermis? Justo muy, muy, muy por debajo, inmediatamente por debajo, tenemos acá lo que son los platos o células de Meckel, ¿sí? Que estos tenían incluso otras derivaciones nerviosas, una colita nerviosa. Ya, pues todos estos son nervios. ¿Sí? Entonces, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Krauss, de Ruffini, ¿verdad? E incluso estas células de Meckel tienen nervios, ¿sí? Tienen nervios. Y estos nervios van a dirigirse hacia dónde? Hacia la médula espinal, y de la médula espinal van a viajar por esta vía en color azul para hacerse consciente en el giro postcentral. Entonces, gracias a los corpúsculos de Pacini, ¿qué detectaba el corpúsculo de Pacini? La sensación de presión en tus manos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tú ejerces cierta presión en la mesa y tú lo detectas, tú sabes cuánto estás presionando, ¿verdad? O detecta también el contacto que haces tú con la mesa. Krauss también detectaba qué cosa, el frío, ¿verdad? Krauss detectaba el calor, perdón, y Ruffini detectaba el frío. O era al revés, no, tal vez me estoy confundiendo. Pero lo que sí estoy seguro es que eso se acaba de actualizar, y esa actualización sí me lo sé. Ahora, Ruffini no se encarga de detectar la temperatura, Ruffini se encarga de detectar los estiramientos que ocurren en la piel. ¿Sí? Entonces, si tenías ese concepto antiguo y ahora esto es algo viejo, ya es viejo y se ha desmentido, ahora es diferente. Ruffini ahora se encarga de detectar los estiramientos de la piel. Entonces, a través de Ruffini, todo esto viaja a la médula espinal, viaja por esta vía de acá y luego viaja por el giro postcentral para hacerlo consciente. Todas estas sensibilidades, ¿ok? Incluso si te quemas, todo esto se hace consciente al llegar a la médula espinal y pasar por esta vía que llega al giro postcentral finalmente, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esa vía, Ricardo? Esa vía que está en color azul. ¿Se acuerdan la vía que generaba movimiento? La vía córtico-espinal, dijimos que se llamaba. Ahora, esta vía que genera sensibilidad y que llega al giro postcentral, ahora está llegando. No está saliendo la vía. La vía córtico-espinal salía del área precentral. Ahora esta área sensitiva está llegando, ¿sí? Está llegando al giro postcentral. Eso es importante. Por lo tanto, esta vía de acá se llama vía de Gold y Burdach. ¿Sí? Esa es la que detecta la sensibilidad. Gold, ¿con qué haces Gold? Con las piernas. Entonces la vía de Gold es para las piernas, detectar la sensibilidad de las piernas. Y Burdach comienza con B de brazo, por lo tanto genera sensibilidad, detecta la sensibilidad de dónde? De los brazos, del miembro superior. ¿Sí? Pero Ricardo, tú dijiste que también todo esto hacía consciente qué cosa, la sensibilidad del calor y del frío, tú me dijiste, ¿verdad? Por Ruffini o Krauss, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿eso es a través de la misma vía, Ricardo? No, sí, no es a través de la misma vía. Toda esta conexión sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero llega a otra vía. Suponiendo que te quemaron, ojalá no te quemen. Sí, esperemos no te quemen. Pero suponiendo que te quemaron, todo esto llega y se hace consciente en una vía. Esta vía de acá también va a llegar por el tallo encefálico finalmente hacia el giro postcentral. Esa vía que está con rojo y que me detecta el calor y el frío, o la temperatura en general, y también me detecta el color, es la vía espinotalámica. ¿Sí? Espinotalámica. Espinotalámica, que se divide en dos. Se divide en lateral y espinotalámica anterior. La espinotalámica lateral, ¿sí? Lateral, se encarga de detectar el dolor, ¿sí? El dolor y la temperatura. Y la espinotalámica anterior se encarga de detectar qué cosa, se encarga de detectar qué es lo que está tocando tu mano en forma burda. Por ejemplo, detectar que, mira, estoy tocando algo. De eso se encarga el espinotalámico anterior. Tú cierras los ojos y tú bajas las manos hacia tu mesa y tú dices, chuzo, estoy tocando algo, pero ojo, imaginemos que te quitan la mesa y te ponen un objeto parecido. Tú tienes los ojos cerrados, ¿verdad? Sigues tocando y dices, es la mesa, imagino, ¿no? Pero luego abres los ojos y es otra cosa. Porque la vía espinotalámica anterior te permite tocar las cosas, pero no te permite identificar los objetos a través del movimiento, ¿sí?
A través de tocar las cosas no te permite identificar los objetos. La espinotalámica anterior. La que te permite eso, que es el tacto, se conoce como tacto discriminativo, ¿sí? Lo hace la vía de Burdach, ¿sí? Burdach. Porque Burdach, ¿dónde dijimos que estaba? ¿En qué parte? ¿Miembro superior o inferior? La vía de Gold, de la vía de Burdach. ¿Dónde dijimos? ¿Se acuerdan? Superior. Exactamente. Burdach está en superior, por lo tanto va a estar en miembros superiores como en las manos, ¿verdad? Entonces, Burdach tiene una función importantísima, el tacto discriminativo. ¿Pero por qué ese nombre tan feo, Ricardo? Porque discrimina las cosas, ¿sí? Discrimina esas cosas, nos permite identificarlas. Por ejemplo, ahora a estas personas que le habían hecho el juego de cambiarle la mesa y no la pudo identificar, vamos a agregarle esta vía, ¿ok? Le agregamos esta vía. Ahora esta persona tiene espinotalámica anterior y tiene la vía de Burdach, ¿sí? Activas, se las hemos activado. Ahora esta persona le ponemos dos monedas, ¿sí? Una de $1 y otra de 10 centavos. Primero, con los ojos cerrados, le damos la moneda de $1. Él la toca y dice, ok, es una moneda. Sabemos que es una moneda, pero es un concepto muy general. ¿No se han dado cuenta? Es muy general. Eso lo sabemos gracias a la vía espinotalámica anterior. ¿Podemos identificar los objetos? No, pero sabemos que estamos tocando algo de forma muy general, ¿verdad? Ahora, le cambiamos la moneda a esta persona. Le damos ahora una moneda de 10 centavos. ¿Ok? Esta persona toca la moneda de 10 centavos y el espinotalámico anterior simplemente detecta que está tocando algo parecido a una moneda. ¿Sí? Simplemente eso está detectando. Algo muy general. Nosotros queremos saber y que nos diga qué moneda es la que está tocando. Ahora, gracias a que se le activó la vía de Burdach, puede identificar qué moneda está tocando a través del tamaño que tiene esta moneda, ¿no? La toca y puede identificar que está tocando una moneda de 10 centavos. De 10 centavos, ¿ok? Entonces, gracias a la vía de Burdach, podemos identificar todo eso que estamos tocando. Por eso te permite el tacto discriminativo. ¿Ok? ¿Quedó comprendido todo eso, chicos? ¿Sí? ¿Quedó comprendido eso ahí? ¿O tienen alguna duda al respecto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos que hablar? El giro postcentral, por eso se llama somatosensitiva primaria y área 312 de Brockman. Ojo con esto, chicos. No vayan a decir áreas 1, 2, 3 de Brockman, porque a algunos doctores le molesta, ¿sí? ¿Por qué se llama entonces área 3, 1 y 2 de Brockman? Porque esto se divide en ciertas áreas profundamente, ¿ok? Esto no lo van a ver ustedes, eso ya lo aprendes en neurología o incluso en semiología, cuando quieres ver casos o patologías más avanzadas, pero el giro postcentral o área 312 de Brockman se llama 312 porque ese fue el orden en el que se descubrieron estas tres áreas. Primero se descubrió el área número 3, luego el área número 1 y luego el área número 2. ¿Ok? Por eso díganlo en 312 de Brockman. ¿Sí? Pero en su cabeza ya saben que es 123 de Brockman, ¿no? Cuidado con eso, entonces. Entonces, ahora sí podemos avanzar con lo siguiente. Vamos a ir avanzando. Si ven este surquito de acá, esto es un pequeño surco, literalmente es un pequeño, pero muy, muy pequeño surco. Ese es el que se conoce como el surco parieto-occipital. ¿Por qué parieto-occipital, Ricardo? Ya vas a ver por qué. Pero en resumen te puedo decir porque está entre el lóbulo parietal y entre el lóbulo occipital. ¿Y por qué no me lo delimitas primero? O sea, yo no soy adivino para saber qué lóbulo estoy viendo, Ricardo. Espérate, primero tenemos que ver el surco parieto-occipital para delimitar esos límites. Luego por acá debajo tenemos otro surquito, ¿sí? Miren aquí, este surquito de acá. Ese es el surco o muesca preoccipital, ¿sí? Surco o muesca preoccipital. Entonces, trazamos una línea imaginaria y ya que hemos trazado esa línea imaginaria nos permite muchas cosas. Trazamos otra línea imaginaria de acá, ¿verdad? Desde el cisura de Silvio, trazamos una línea horizontal imaginaria que se conecte con la otra línea imaginaria que está de forma vertical entre lo que es el surco parieto-occipital y el surco o muesca preoccipital. Ahora miren, ahora el cerebro se observa de otra forma. Miren, esta parte de acá podemos decir que es el lóbulo parietal. Que el lóbulo parietal entonces está delimitado por estas líneas imaginarias y hacia anterior por el surco postcentral y hacia inferior gracias a la cisura de Silvio. Lóbulo parietal. Y este obviamente tiene sus propios surcos y tiene sus propios giros.
Y por debajo tenemos al lóbulo temporal, ¿sí? Gracias a todas esas líneas imaginarias puedo identificar qué parte es tal parte y qué lóbulo es tal lóbulo. Y esta parte de acá es el lóbulo occipital, ¿sí? Lóbulo occipital, la que queda acá atrás. Y lo que ya hemos estudiado primerito, que es el lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal. Vamos primero a estudiar lo que es el lóbulo parietal, ¿verdad? El lóbulo parietal tiene un surco, que es el surco intraparietal. Ese surco intraparietal, ¿por qué se llama intraparietal? Porque está dentro del lóbulo parietal. ¿Y por qué se llama intraparietal también, Ricardo? Porque está en el medio del lóbulo parietal. Y entonces si está en el medio del lóbulo parietal significa que divide al lóbulo parietal, Ricardo. Estás en lo correcto, lo divide. Tenemos acá entonces al lobulillo parietal superior y al lobulillo parietal inferior. ¿Sí? Es importante eso. Entonces, ¿para qué sirve el surco intraparietal? Para dividir al lóbulo parietal en dos lobulillos. Lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. ¿Ok? ¿Todo comprendido por ahora, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Por ahora todo claro, ¿verdad? Ok, entonces, si ven ese lobulillo parietal superior, ese lobulillo parietal superior también se lo conoce como área, ¿sí? Esperen, se conoce como área o corteza sensitiva secundaria, ¿sí? Área sensitiva secundaria, ¿ok? Área sensitiva secundaria, ¿ok? Entonces, perfecto, área sensitiva secundaria. ¿Para qué va a servir? Para lo mismo que hace el giro postcentral o el área somatosensitiva primaria. Es lo mismo, hace lo mismo. Sino que simplemente hay una extra porque la sensibilidad son múltiples, ¿verdad? Entonces necesitamos otra parte del cerebro que haga consciente eso. Ya que en ocasiones podemos tener varias sensaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Nos pueden estar haciendo cosquillas, al mismo tiempo nos pueden dañar, nos pueden pellizcar, nos pueden quemar al mismo tiempo. Y todo eso es difícil controlar dónde se está sintiendo. Entonces, por eso es que el giro postcentral o área somatosensitiva primaria necesita un área sensitiva secundaria para que le ayude a organizar todo eso. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más vamos a tener, chicos? En el lobulillo parietal inferior, ¿sí? Vamos a encontrar algo importante. Vamos a encontrar este giro de acá. Pero Ricardo, yo me estoy dando cuenta que está invadiendo el lóbulo temporal. No importa. Sí, es apenas, literalmente. Este giro de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, este giro de acá, que queda en el lobulillo parietal inferior, es el giro supramarginal o área 40 de Brockman. ¿Sí? Giro supramarginal o área 40 de Brockman. El área 40 de Brockman, ¿para qué sirve? Para conectar el lóbulo occipital con el lóbulo frontal. ¿Sí? Eso es lo primordial. ¿Y para qué sirve el lóbulo occipital, Ricardo? Para la visión. Esto sí sirve para la visión, para que tú puedas ver. Entonces conecta el lobulillo occipital con el lóbulo frontal y lo hace a través de las conexiones entre el lobulillo parietal inferior, Ricardo. Correcto. ¿Sí? Y también el lobulillo parietal inferior permite la conexión del lóbulo occipital o el lobulillo parietal inferior con otra área que está acá, que sería el giro angular, que lo vamos a ver ya mismo, el giro angular, que el giro angular, ¿qué nos permite? El giro angular nos permite leer, ¿sí? Entonces es normal que el área de la lectura se conecte con el área de la visión, ¿verdad? Es muy normal. Entonces, el lóbulo occipital envía las fibras al lobulillo parietal inferior y el lobulillo parietal inferior envía las fibras hacia el giro angular que te permite leer. Es normal que estén totalmente relacionadas, ¿no, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿está todo claro ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Ok, perfecto. Entonces, si está todo claro, podemos seguir. Lobulillo parietal inferior o área 40 de Brockman, por lo tanto. ¿Qué más podemos decir entonces, chicos? Aquí, a nivel del lobulillo parietal inferior, tenemos otra área de Brockman. Tenemos esta área de Brockman de acá, que si ya se los dibujo, esperen, dejen con el color verde, ¿sí? ¿Qué estaría por acá? Esa ahí sería otra área de Brockman. Adivinen qué área de Brockman sería. Sería la 43. Área de Brockman 43. Esa es la área de Brockman, también es conocida como área del gusto, ¿sí? O corteza gustativa primaria. ¿Cuál creen que sea su función? Hacer consciente, pues, el gusto de todo lo que comes, ¿sí? Hacer consciente el gusto, ¿ok?
Hacer consciente el gusto. ¿Tienen alguna pregunta por ahora entonces, chicos? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Ok. Vamos a ir a la siguiente, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? Giro supramarginal. Este es el giro supramarginal que tanto les hablaba, ¿no? Y acá tenemos el giro angular que yo también les hablaba que servía para la lectura, ¿no es cierto? El giro angular. Adivinen qué área de Brodmann es el giro angular, ¿sí? Adivinen para qué sirve. El giro angular es importante para la lectura y también para interpretación de sonidos, ¿sí? Gracias a que tú cierras los ojos y, por ejemplo, te ponen una canción de Luis Miguel, por ejemplo. Luis Miguel se basa bastante en el city pop y al basarse tanto en el city pop, pues tiene varios instrumentos japoneses, orientales, de México, ¿sí? Entonces tú cierras los ojos, te ponen Luis Miguel, el instrumental, por ejemplo, de Hoy el aire huele a ti, te ponen el instrumental de Hoy el aire huele a ti, y tú escuchas ahí una trompeta, escuchas un ligero piano, ¿sí? Cerrando los ojos, escuchas una guitarra afinada en mi, tum, 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 turum, tum, ¿ok? Escuchas todo eso, y de paso también escuchas un sonido, un efecto de sonido, como que estuviera una brisa, ¿ok? Como por ejemplo en Tengo todo excepto a ti de Luis Miguel, escuchas una brisa primerito, ¿no? Entonces, gracias a mi giro angular, yo puedo interpretar todo eso. Yo puedo interpretar los sonidos. Los interpreto. También el área angular, el giro angular me permite interpretar los sonidos de qué forma. No es lo mismo a que te digan, vete, por favor. Es como que se escucha que esta persona me está diciendo vete, pero de una forma decepcionada, cansada de mí, o a que te diga vete, te grita, ¿verdad? Tú lo identificas o lo interpretas como ese sonido como un enojo. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve el giro angular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Hay una cosa importante aquí, ¿ok? Hay una cosa importante. Si sumas el giro supramarginal con el giro angular, estos conforman lo que nosotros denominamos el área sensitiva terciaria, ¿ok? Área sensitiva terciaria. El área supramarginal con el giro angular es el área sensitiva terciaria, ¿ok? Área sensitiva terciaria. Simplemente es un dato extra. Luego acá tenemos el lóbulo frontal, ¿verdad? El lóbulo frontal es importantísimo, el lóbulo temporal, perdón, el lóbulo temporal es importantísimo, porque tenemos acá el surco temporal superior y acá tenemos al surco temporal inferior, ¿ok? Gracias a esos surcos podemos identificar los diferentes giros. Tenemos el giro temporal superior o T1, ¿sí? Simplemente los dinosaurios, de verdad, tienen que ser muy viejos, ¿ok? Las personas que les den docencia para que le llamen T1, ¿ok? Pero bueno, también es algo clásico, llamarlos giros temporal superior o T1. Luego acá tenemos que es el área 22 de Brockman. Esta área 22 de Brockman realmente ¿dónde está? Es esta parte simplemente del área 22 de Brockman, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Chicos, importante. Si ustedes van a ver con un doctor que es puro afifi, el área 22 de Brockman simplemente es el giro temporal superior. Si ustedes van a ver con personas que se dedican bastante a la neurología, ¿sí? De forma muy avanzada, ajá, como puede ser la doctora Regato exactamente, puede extenderse esta área de Brockman número 22. Puede extenderse hacia lo que es el giro supramarginal. Sí, que él solito era el área 39 de Brockman, ¿verdad? El área 40 de Brockman y el giro angular sería 39. Entonces, estas tres áreas acá se suman con el área 22 de Brockman y conforman algo que se conoce como área de Wernicke. ¿Sí? Área de Wernicke. ¿Sí? Área de Wernicke. ¿Para qué nos va a servir el área de Wernicke? El área de Wernicke es importantísimo, pero adivinen para qué. Si el área de Broca me permitía hablar, ¿qué creen que haga el área de Wernicke, chicos? ¿Alguno de ustedes? Mencione algo importante. O sea, ¿qué creen que va a hacer el área de Wernicke? ¿Qué creen? ¿No se les ocurre nada? El olfato. Ok, no es eso, ¿sí? Pero el área de Wernicke se encarga, adivinen de qué, se encarga de ser un área auditiva, se encarga de comprender el lenguaje, ¿sí? Se encarga de comprender tu lenguaje. Esta área te permite comprender el lenguaje, es decir, anexar palabras, la gramática, entender las palabras, las oraciones que tú me dices, el sujeto, el predicado. Me permite identificar todo eso. ¿Sí? Me permite poder identificar lo que dices. No interpretarlo, sino entender lo que dices. No es lo mismo interpretar que comprender lo que me estás diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a que nosotros tenemos un área de Wernicke sana, ustedes están comprendiendo de forma elocuente todo lo que yo estoy diciendo. Una persona que tenga el área de Wernicke lesionada va a entender algo como esto.
Wernicke, giro, cerebro, el giro, auditivo, va, predicado, el lóbulo, seré, or. No, ahora, van a tener palabras parecidas o van a tener palabras correctas, pero que no estén unidas de forma gramaticalmente correcta, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Como el ejemplo que les acabo de dar. Ahora, tienes que tener el área de Wernicke lesionada del lado dominante o no dominante, chicos. ¿Qué es lo que habíamos hablado? Para que esto sea consciente, los signos y síntomas de un paciente. El área de Wernicke debe estar lesionado al hemisferio dominante o no dominante. El lado dominante. Correcto. ¿Y cuál es el lado dominante? ¿Cuál es el lado dominante? El izquierdo. El izquierdo. Exacto. ¿Ok? Espérense, yo no creo que ustedes digan que Ricardo les dijo que el lado dominante es el hemisferio izquierdo. Eso es el 90% de las veces, 75% de las veces que ocurre. Es lo muy común. ¿Ok? Eso es lo que piensan algunos doctores. Ahora, si ustedes van a ver con otros doctores, los otros doctores le van a decir que no existe un hemisferio dominante en sí. ¿Ok? Pero yo les digo, ¿ok? Una conclusión, que el más dominante, ¿sí? El más dominante, lo más probable es que sea dominante, es el lado izquierdo. Por lo tanto, si el paciente tiene un área de Wernicke afectada en el lado izquierdo y no puede hablar, pues es por eso, ¿sí? Y si el paciente tiene un área de Wernicke afectada en el hemisferio no dominante, no hay signos y síntomas, ¿ok? No hay signos y síntomas. Así mismo pasa con el área de Broca, ¿ok? Entonces, el área de Wernicke, área 22 de Brockman, área 39 y 40 de Brockman. Sí, eso si lees Blumenfeld, ¿ok? Si lees Haynes, ¿ok? Literaturas ya más avanzadas, pero ustedes se van a avanzar en la FIF en esto, ¿sí? Básense en la FIF si no quieren complicarse la vida. Entonces, Ricardo, ¿qué digo? ¿Qué es el área de Wernicke? El área de Wernicke es el área 22 de Brockman. Esto. Área Wernicke, área 22 de Brockman, según Afifi. Murió. Incluso está dando literatura de donde sacaron eso. Listo, tienen sota. ¿Sí? Área 22 de Brockman. ¿Ok? Ese pedacito ahí. El área Wernicke. ¿De qué se encarga entonces, Ricardo? Porque son menos cosas. Se encarga de lo mismo. ¿Sí? Sino que dependiendo de la literatura, esto cambia. Pero según Afifi, simplemente es el área 22 de Brockman. ¿Ok? Área 22 de Brockman es el área Wernicke. También conocida como área auditiva secundaria, ¿sí? Área auditiva secundaria, también se la conoce así. O también conocido como giro temporal superior, ¿ok? Tal como está ahí. ¿De qué dijimos que se encargaba? De comprender el lenguaje. Si esto está lesionado por una lesión de la arteria cerebral media, ¿ok? Eso es pregunta importante. ¿Qué arteria del cerebro debe estar lesionada para que te dé una afasia? La arteria cerebral media, ¿sí? Arteria cerebral media, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se afecta el área 22 de Brockman porque está afectada la arteria cerebral media, te da una afasia de Wernicke. ¿Sí? ¿Cómo se escribía? Wernicke. ¿Ok? Wernicke. Entonces, si le da una afasia, no va a poder comprender tal como el ejemplo que yo les dije. Ahora, una pregunta importante. Las arterias cerebrales medias, ¿sí? Son dos. ¿Qué arteria cerebral media tiene que estar lesionada? ¿La del lado derecho o izquierdo para que yo tenga una afasia de Wernicke? O una afasia de Broca. ¿Quién le responde? ¿Ah? No creo que me digan un nombre, simplemente es el lado de la arteria. ¿Qué arteria? ¿La derecha o el lado Izquierda. izquierdo? Por lo general diría ser la izquierda. Exactamente. Exactamente, chicos, exactamente. Eso fue pregunta del examen oral que se cayó el 90% de las personas. Entonces ustedes ya van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, si el doctor les iba a preguntar, a ver, por ejemplo, vamos a interactuar con ustedes ahorita. Por ejemplo, Bianca, Estefan, ¿estás acá? O, por ejemplo, sí, Joel Fernando, ¿estás acá? Sí, Ok, entonces si el doctor te dice, ¿verdad? ¿Qué arteria tiene que estar afectada para que te dé una fase de Wernicke y de Broca? ¿Qué le responderías? la arteria cerebral media, izquierda. Exacto. Del lado izquierdo, ¿verdad? O también puede decir la arteria cerebral media del lado dominante, ¿sí? Eso también es una respuesta correcta. Claro que sí. Porque ¿qué les había dicho con anterioridad? Que puede ser tu hemisferio dominante, el hemisferio cerebral derecho o el izquierdo, ¿verdad? Pero por lo general es el izquierdo, ¿sí? Por lo general es el izquierdo. Entonces, perfecto. Vamos a seguir entonces. A ver.
Espera un segundo. Nos quedamos acá. Entonces, vimos todo esto de aquí. Disculpen la bulla. El lóbulo temporal entonces se encarga principalmente ¿de qué cosa? De la cognición y de la memoria, y también se encarga de la audición, ¿sí? El giro temporal superior, aparte de escuchar, se encarga de la comprensión a través del área de Wernicke, que ya la marcamos, que estaba por acá, ¿no? Ahora, el giro temporal medio también se va a encargar de la audición, ¿sí? El giro temporal medio. Pero, ¿para qué más se va a encargar el giro temporal medio? Pues bueno, tenemos que irlo dividiendo poco a poco, ¿no? El giro temporal medio o el área 21 de Brodmann. El área 21 de Brodmann, para no hacerse las más largas, se encarga a sí mismo de la audición, ¿sí? De la audición. De eso se encarga lo que es el giro temporal medio. Y en literaturas como Blumenfeld también le atribuyen el giro temporal medio o el área 21 de Brodmann, lo hacen formar parte del área de Wernicke, ¿sí? Para algunas literaturas. Pero básense en Afifi. Afifi dice que el área de Wernicke simplemente es el área 22 de Brodmann. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si quedó todo eso claro, podemos ir avanzando. Después, si tenemos el giro temporal medio, también tenemos un giro temporal inferior, ¿sí? Este acá es el giro temporal inferior. El giro temporal inferior o área 20 de Brodmann, ¿ok? Todas esas áreas, por lo general, se encargan de la audición. También la 20, ¿sí? Se encarga de la audición. La área 20 de Brodmann se encarga de la audición. Pero Ricardo, esta parte de aquí se encarga de, también llegaría a formar parte del área Wernicke según otras literaturas. No, esa no formaría parte. ¿Ok? No formaría parte. ¿Todo correcto? Ok. Entonces no tienen ahorita ninguna duda, ¿no es cierto? Ninguna duda. ¿O sí? ¿Se entendió toda esta parte de acá? Perfecto. Se encarga de la audición. Y ahora, el giro temporal medio y el inferior también se encarga de la memoria de forma ligera y se encarga de la cognición. Ser cognitivo es como ser una persona pensante. Ser cognitivo es hacer uso de la razón. Eso es ser cognitivo, eso es cognición. ¿Ok? En base a lo que sabes, usar la lógica y resolver problemas. Eso es una cognición y ser alguien inteligente. Y la memoria es poder recordar cosas fáciles a través de forma muy sencilla, sin realizar tantos métodos. Sí, pero bueno, recuerden que existen los palacios de la memoria y esos son muy buenos para la memoria si no son buenos en la memoria. Ahora tenemos una vista medial o interhemisférica. Hemos cortado la mitad, hemos quitado un hemisferio cerebral, una parte del hemisferio cerebral. Ahora tenemos una vista medial o interhemisférica. Nos queda algo como algo así. Este surco de acá se llama el surco del cíngulo. ¿Ok? Surco del cíngulo. Ya van a ver el por qué se llama surco del cíngulo. ¿Ok? Surco del cíngulo. Y este acá se llama surco calloso. ¿Ahí vienen por qué? Porque tenemos acá al cuerpo calloso. Sí, ese es el cuerpo calloso que yo tanto les estaba hablando con anterioridad. Tenemos acá el cuerpo calloso. Déjame hacer esto más pequeño. Este es el cuerpo calloso. ¿Quién me dice que era el cuerpo calloso? ¿Y qué permitía? ¿Quién de Conectado ustedes? a los hemisferios. Exactamente, conectar ambos hemisferios. Pero, ¿qué es el cuerpo calloso? Esa es la función. ¿Qué es el cuerpo calloso? A ver, ¿qué significado les di yo? Una ¿Una? unidad funcional motora. Ok, era una unidad funcional compuesta de sustancia blanca que permitía la conexión de ambos hemisferios, ¿verdad? La sustancia blanca permitía la conexión de ambos hemisferios, de ambos lugares de la estructura del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, si les preguntan ustedes qué es el cuerpo calloso, tienen que decir que es una estructura formada por sustancia blanca. ¿Sí? ¿Y para qué funciona? Para la conexión de ambos hemisferios. De hecho, la epilepsia comienza de un hemisferio por lo general. ¿Sí? Comienza en un solo hemisferio. Y la epilepsia se generaliza, es decir, llega a ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace a las personas que son epilépticas crónicas? Se les corta o se les extrae el cuerpo calloso.
¿Ok? Pregunta de examen o pregunta oral, chicos. Ya se la saben. Ahora vamos a tener varias cosas. Vamos a tener que este cuerpo calloso, que ya lo estamos viendo acá, tiene varios elementos. ¿Sí? Tiene varios elementos. Uno de esos elementos, ¿cuál va a ser? Esta porción de acá. Eso es lo que nosotros conocemos como pico. ¿Ok? El pico. ¿Sí? Del cuerpo calloso. El pico del cuerpo calloso. O también es conocido, adivinen cómo, como rostrum. ¿Verdad? Rostrum, que proviene del latín y del griego. Rostrum. Rostrum o pico del cuerpo calloso. Luego, ¿qué otra estructura vamos a tener? Vamos a tener esta parte circular. Bueno, ligeramente circular, ¿no? Que tiene forma de rodilla. ¿Por qué tiene forma de rodilla? Porque se llama rodilla. ¿Sí? Se llama rodilla. Después, ¿qué otro elemento vamos a tener? Vamos a tener el cuerpo. ¿Sí? Esto es el cuerpo. Y finalmente tenemos la parte más posterior, que es la parte más anchita, ancha, que es la que nosotros vamos a conocer como, disculpe, la voy a marcar con verde porque me acordaba que la diapositiva era color negro. Es esplenio. ¿Ok? Esplenio. Sí, entonces esas son las partes del cuerpo calloso, por si ustedes las preguntan. Seguimos. Entonces tiene sentido que el surco que está arriba se llame surco del cuerpo calloso o surco calloso porque está arriba del cuerpo calloso, ¿no? Ahora, vamos a tener este surquito acá. Este es el surco lateral o cisura de Silvio. Aquí sigue un poquito. Para ponerlos en contexto, ¿sí? Este de acá, de esta parte del lóbulo de acá que se ve aquí, es el lóbulo temporal, sino que se ve así porque está cortada la otra mitad, ¿no? Por eso es que comenzamos a ver. Y por lo tanto, el surco que se forma acá era la cisura de Silvio, ¿verdad? La cisura de Silvio era el que me separaba al lóbulo temporal del lóbulo frontal. ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces, por eso acá está el surco lateral o cisura de Silvio, que si se dan cuenta se conecta con el surco del cuerpo calloso. Ahora este de acá va a ser el surco paracentral, ¿sí? Surco paracentral. Y este de acá va a ser el surco marginal, ¿sí? Surco marginal. Adivinen por qué es paracentral. Porque está al lado del surco central. Este de acá es el surco central, ¿sí? Es el surco central. Hasta acá llega, ¿sí? Hasta acá llega el surco central, hacia la cara medial del cerebro. Hasta ahí llega el surco central. Entonces, Ricardo, si este es el surco central, ¿sí? Y llega hasta acá, significa que este es el giro postcentral y este es el giro precentral. Correcto, ok, correcto. Pero los anatomistas no quisieron hacernos fácil la vida, sí, es lo mismo, pero no quisieron hacer fácil la vida y entonces le cambiaron el nombre a esto. Dijeron que, mira, están conectados, esto es una misma estructura. Por lo tanto, vamos a cambiarle el nombre. No vamos a decir que este sea el surco precentral y este postcentral, no. Vamos a cambiarle el nombre al lobulillo paracentral. ¿Sí? Lobulillo paracentral se llama. Pero es lo mismo, el giro precentral con el giro postcentral, sino que están unidos, si se dan cuenta. Y cuando se unen, es por eso que los anatomistas les cambiaron el nombre. Como están unidos el giro postcentral y el giro precentral, lo decidieron llamar lobulillo paracentral. Igualmente vamos a ir viendo poco a poco, sino que era un dato interesante, ¿no? Luego por acá tenemos el surco subparietal, que es este rojo. Si se dan cuenta, está en el surco del cíngulo, sino que esa pequeña porción de ahí se denomina surco subparietal. Luego por acá tenemos un surco, que es el surco parieto-occipital. Y acá tenemos el surco calcarino. ¿Sí? Calcarino. Surco calcarino. ¿Que llega a dónde? Hacia el surco de acá, calcarino. Luego acá tenemos el surco colateral. ¿Sí? Colateral. Que llega hasta acá abajo, si se dan cuenta. Sino que aquí está el tallo encefálico que estorba, pero llega hasta acá abajo. El surco colateral. Entonces tenemos que toda esta porción de acá, ya hemos establecido límites, ¿no? Surco paracentral, tenemos el surco del cíngulo, ¿verdad? Y tenemos acá el surco del cuerpo calloso, el cisura de Silvio. Toda esta parte de acá va a ser el giro frontal medio o el giro frontal medial, ¿ok? Y el que queda aquí en medio, entre el surco paracentral y el surco marginal, es el lobulillo paracentral, ¿ok? Ahora, el surco que aquí está en medio es el que nosotros denominamos como, tal como dice aquí, está el cuadrito rosado, ¿ok? Es tal así como se va a denominar este surco, ¿sí? Tal así como está en ese cuadrito rosado es como se va a denominar este surco de ahí. Es importante que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Es importante porque se hacen bastantes preguntas sobre eso. Surco central. Entonces te pueden poner verdadero o falso. ¿Es cierto que el surco central llega a la cara medial del cerebro? Correcto, se extiende hasta allá, ¿sí? Quiero que sepan algo importante.
El lobulillo paracentral, si se daña, ¿sí? O si isquemizas, o muere el lobulillo paracentral, ¿qué dijimos que era el lobulillo paracentral? El lobulillo paracentral estaba conformado por el giro precentral, que era motor, y el giro postcentral, que era sensitivo, ¿verdad? Pero hay algo que se llama organización somatotópica, ¿sí? Cada una de esas fibras nacen para ir a lugares específicos de nuestro cuerpo. Entonces, organización somatotópica quiere decir que esta región del cerebro va a ir a inervar una parte específica de mi cuerpo. Eso es organización somatotópica, ¿sí? Otro significado que les puedo dar es que un área del cerebro da función a un área específica de mi cuerpo. ¿Sí? Eso es somatotópica, organización somatotópica. ¿Sí? Somato quiere decir de sensibilidad o de forma motora, sensitiva, somatotópica, tópica de la piel, aquel lugar del cuerpo. El lobulillo paracentral tiene una organización somatotópica buena, es decir, el lobulillo paracentral, según su organización somatotópica, representa que da función a los miembros inferiores, ¿sí? A los miembros inferiores. Quiere decir, Ricardo, entonces si lo analizo, como está el giro precentral, que es motor, y el giro postcentral, que es sensitivo, si se afecta esto, pierdo la sensibilidad de mis piernas y el movimiento de mis piernas. Estás en lo correcto, tienes sota, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría decirle, Ricardo, que está lesionado el lobulillo paracentral? Correcto. Pero nunca se olviden, si les pone un caso clínico, paciente de 41 años tiene antecedentes de pérdida de sensibilidad y motora a nivel de miembros inferiores, ¿en dónde está la lesión? Lobulillo paracentral, cero, se ganaron cero. Tienen que poner lobulillo paracentral de la cara interhemisférica del cerebro. O está lesionado el lobulillo paracentral de la cara medial del cerebro. O pueden poner otra respuesta. Está lesionado el homúnculo de Penfield, ¿sí? Cara interhemisférica. Hemisférica. Esto es algo que sí o sí les van a preguntar, chicos. ¿Ok? Y esta es la respuesta favorita del doctor. Créanme que es la respuesta favorita del doctor. Por lo tanto, si yo te pregunto a una persona al azar, simplemente es por interactuar con ustedes. Por ejemplo, Piera Nasira, ¿estás acá? Sí. Por ejemplo, si yo digo un caso clínico medio complicado y te digo, paciente de 40 años tiene antecedentes de haber perdido la sensibilidad, ¿sí? Y función motora de los miembros inferiores, ¿a dónde estaría la lesión? ¿Qué responderías tú? En el homúnculo de Penfield, Y te faltó una parte importante que sería el lobulillo paracentral. en la cara interhemisférica. El Nunca te entrehemisferio. olvides la cara, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Ninguno de ustedes se olvide nunca la cara, ¿ok? Más adelante vamos a hablar acerca de lo que es el homúnculo de Penfield en general, porque tiene varias partes el homúnculo de Penfield, ¿ok? Ya después les enseño, pero si está perdiendo sensibilidad motora, ¿sí? Sensibilidad motora y sensitiva a nivel de los miembros inferiores, significa que está afectado el homúnculo de Penfield, pero en la cara interhemisférica, es decir, la cara medial del cerebro. Es decir, esta cara, ¿sí? Esta cara. Ahora les voy a poner otro ejemplo, otra forma fácil de entender esta vaina de aquí, el homúnculo de Penfield. Si yo me voy a esta cara, que es una cara lateral, ¿verdad? Y me dicen una cosa. Me dice, paciente de 41 años con antecedentes de haber perdido la movilidad a nivel de los brazos. Significa que hubo una lesión en el giro precentral, chicos. Hubo una lesión en el giro precentral. ¿Sí? En los brazos. Y tampoco puede mover la lengua ni los músculos de la cara. Todo eso es desde el ombligo para arriba, ¿verdad? Entonces significa que se ha afectado el giro precentral, pero de la cara lateral del cerebro. ¿Sí? De la cara lateral del cerebro. Entonces, si me dicen paciente de 40 años con antecedentes de haber perdido en la movilidad a nivel de miembros superiores, también incluye la cara, la lengua, ¿sí? El movimiento de los ojos, ¿sí? Desde el ombligo para arriba, quiere decir que la lesión, ¿dónde está? La lesión está en el giro precentral, en la cara lateral, ¿sí? Nunca se olviden poner la cara, ¿se dan cuenta de la importancia de la cara? ¿Sí? Es importante. Ahora, si me dicen paciente de 40 años, antecedentes de haber perdido la sensibilidad, ¿sí? A nivel de miembros superiores, la lesión está en el giro postcentral, ¿sí? Giro postcentral, ¿ok? Giro postcentral. Una cosa importante,
Estos giros precentral y poscentral al fusionarse en la cara medial, tal como lo vimos en Dante, formaban el lobulillo paracentral. Y yo les dije que eso se llamaba homúnculo de Penfield, ¿verdad? Bacanísimo, homúnculo de Penfield. Pero adivinen qué, hay dos homúnculos de Penfield en la cara lateral. Homúnculo de Penfield motor y el de giro poscentral también se denomina homúnculo de Penfield sensitivo. ¿Sí? Sensitivo. Por lo tanto, este homúnculo de Penfield pasa a ser motor y sensitivo cuando se fusiona en la cara medial y forma el lobulillo paracentral de la cara interhemisférica. Pero, por ejemplo, te dicen, paciente de 40 años con antecedentes de haber perdido la función motora y sensible y la sensibilidad general de los miembros superiores, incluyendo la boca y la lengua. ¿En qué homúnculo de Penfield está la lesión? Significa que te está pidiendo la cara, ¿sí? ¿En qué cara del cerebro está afectado el homúnculo de Penfield? ¿Qué responderían entonces? ¿Qué responderían ahí? ¿Mm? La cara interhemisférica. Ok, la cara interhemisférica, recuerda, si se afecta la cara interhemisférica significa que hay pérdida de la sensibilidad y función motora de los miembros inferiores. Escuchen bien, paciente de 40 años con antecedentes de haber perdido la función motora y sensible de miembros superiores, incluyendo la cara y la lengua. Ahorita sí En la responden cara otra vez. lateral. Exactamente, la cara lateral, ¿verdad? ¿Y qué homúnculos están afectados entonces? Homúnculo de... El homúnculo de Penfield para la parte motora. Ya, y también ha perdido sensibilidad. Entonces, el otro homúnculo que sería el homúnculo de Penfield sensitivo. ¿Sí? Homúnculo de Penfield sensitivo. ¿Ok? El homúnculo de Penfield pasa de ser mixto, es decir, motor y sensitivo, solo en la cara interhemisférica. ¿Sí? En la cara lateral se divide en dos, se divide en motor y se divide en sensitivo. ¿Ok? ¿Quedó claro eso de ahí, chicos? Entonces, si la lesión ocurre en el homúnculo de Penfield, motor o sensitivo en la cara lateral, afecta miembros superiores o inferiores. Superior. Exactamente. Es decir, desde el ombligo para arriba, para que ustedes se puedan guiar. Y entonces, si yo tengo una lesión en el lobulillo paracentral, ¿dónde va a ocurrir dónde vamos a perder la sensibilidad y la función motora? ¿En superior o inferior? En los miembros inferiores. Exactamente, ¿ok? Eso es la organización somatotópica que tanto les hablaba yo. ¿Sí? Esa es la organización somatotópica. Ahora otra pregunta importante. ¿Verdadero o falso? El homúnculo de Penfield de la cara interhemisférica tiene la función sensitiva y motora mixta, fusionada. ¿Qué dirían? Verdadero. Falso. Dirían verdadero, porque se dan cuenta que acá, ¿se acuerdan que les dije? Que a nivel de la cara interhemisférica, el giro precentral y el giro postcentral se fusionan. ¿Se dan cuenta cómo están fusionados? Entonces acá este homúnculo de Penfield, cara interhemisférica, está fusionado. Sí, está fusionado. Entonces tiene su función mixta. Si se daña el lobulillo paracentral, cara interhemisférica, o el homúnculo de Penfield, cara interhemisférica, pierde la sensibilidad y pierde la función motora. ¿Sí? En cambio, ahora les hago otra pregunta. ¿Verdadero o falso? El homúnculo de Penfield en la cara lateral simplemente tiene función motora o sí tiene función mixta. ¿Verdadero o falso? Ok, Falso, sí, no falso, tiene Verdadero. las ¿verdad? dos. Tiene las dos. Falso. Espera, espera. Sería falso. Tal vez yo no hice bien la pregunta, ok, es mi culpa. Soy un poco disléxico, tal vez es mi culpa. Pero entonces, el homúnculo de Penfield de la cara lateral tiene las dos funciones, ¿verdad? Pero las tiene de formas separadas, ¿sí? Las tiene de formas separadas. Hay un homúnculo de Penfield motor y hay un homúnculo de Penfield sensitivo. Y esos dos homúnculos de Penfield se fusionan a nivel de la cara interhemisférica. ¿Ok? ¿Ahí se quedó comprendido o tienen alguna duda, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿Todo comprendido? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a seguir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más podemos decir del lobulillo paracentral? Se dan cuenta que una cosa, aquí hay algo importante, aquí se forma como una muesca, como un surquito ahí.
Ligero surco. Eso es lo que se conoce como la muesca de Rolando. Muesca de Rolando. Porque recuerden que aquí está el surco central o surco central de Rolando. Entonces ahí arribita tiene la muesca de Rolando, que se ve en la cara interhemisférica. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más les puedo decir de acá? Sí. Ahora, si les preguntan, ¿a través de qué giro se conecta el área premotora, que el área premotora es esta de acá, y el área postcentral? Ustedes le van a decir que se conecta a través del lobulillo paracentral. ¿Sí? Se conecta a través del lobulillo paracentral. Esa es otra pregunta posible que les pueden hacer ustedes. Ahora seguimos con esto. La parte que queda por acá, ¿sí? Por detrás del surco marginal, se denomina la precuña. ¿Sí? La precuña. El que le sigue se llama la cuña, ¿sí? Es la cuña. Y después seguimos, ¿verdad? Seguimos y tenemos por debajo del surco calcarino está el giro lingual, en la cara interhemisférica. Está el giro lingual. ¿Ok? Está el giro lingual. Después, ¿qué más vamos a tener? El giro parahipocampal, que si se dan cuenta, forma parte del lóbulo temporal. ¿Sí? Forma parte del lóbulo temporal. En cambio, la cuña, el giro lingual, no. Pero el giro hipocampal forma parte del lóbulo temporal. Y el giro del cíngulo. Ah, entonces por eso se llama este surco del cíngulo, Ricardo. Correcto. Otra cosa que tengo que mencionarles acá. Volvemos a la cara lateral del cerebro. Nos faltó hablar del lóbulo occipital. ¿Se dieron cuenta? Entonces, algo importante que deben entender. Si se dan cuenta, esta parte de acá, hay un surco. Este es lo que nosotros conocemos como surco calcarino. ¿Ok? Surco calcarino. ¿Y el surco calcarino para qué es importante, Ricardo? Porque alrededor de él, en forma de círculo, vamos a tener un área de Brodmann, que es el área número 17 de Brodmann, o la área visual primaria. ¿Sí? ¿Para qué sirve el área visual primaria, chicos? El área visual primaria nos sirve a nosotros para poder ver. ¿Sí? Para eso nos sirve, por lo general. ¿Sí? Entonces, por eso que se dice que el lóbulo occipital es visual, nos sirve para visualizar. Entonces, el área 17 de Brodmann, ¿verdad? O corteza visual primaria, o corteza estriada, ¿sí? O corteza estriada. También se conoce así, estriada. ¿Sirve para qué? Sirve para poder observar, ¿sí? Para poder observar. ¿Sí? Observar. ¿Sí? Y ahí después, ¿qué tenemos? Ya que sabemos que es el área 17 de Brodmann y hace consciente lo que nosotros vemos, ¿verdad? Porque eso es lo que se encarga. Más adelante tenemos el área 18 y 19, así en forma de círculo. 18, sí, el área 18. Y más acá arriba, en la más grande, el área 19 de Brodmann, ¿sí? Va en forma de círculos, ¿ok? Va en forma de círculos. 18, 17 y 19. ¿Ok? 17, 18. El 18 sería esta acá. La que le sigue en azulito, 18 y 19. El área 18 de Brodmann, ¿para qué crees que nos va a servir? El área 18 y 19 de Brodmann se las conoce también con otro nombre. Se las conoce como área o corteza extra estriada. Porque es una corteza extra estriada. ¿Sí? Extra estriada. ¿Ok? Para eso es que nos sirve. Adivinen para qué nos van a servir. Estas nos van a servir para poder observar en 3D, para poder tener la función de tridimensionalidad, para poder observar las formas de las cosas, para tener una percepción visual y para poder ver el movimiento, ¿sí? Ya que si esta área de aquí nos falla, nosotros vamos a ver en fotogramas muy lentos el movimiento, ¿sí? Es una sensación rara que no se les podría explicar porque nunca lo he vivido, pero así lo describe la literatura. Veríamos en fotogramas muy lentos, como que no podríamos visualizar bien el movimiento, ¿ok? Y una percepción visual. ¿A qué te refieres, Ricardo, con que nos permite el área 18 y 19 de Brodmann, la percepción visual? Una percepción visual es la que nos permite a nosotros entender el arte abstracto, por ejemplo, ¿sí? El arte abstracto o resolver los puzzles visuales, ¿ok? Y la forma, ¿a qué te refieres con forma? Claro, con forma para saber si es cuadrado, triángulo, círculo, ¿no? Y tridimensionalidad para poder ver películas en 3D, Ricardo. Sí, también para eso. Pero también nos sirve para
poder observar objetos en 3D, ya que ustedes saben que vivimos en un mundo cuatridimensional realmente, pero solo podemos observar en 3D, ¿sí? Por eso vemos las cosas en 3D, ¿sí? Entonces, por eso es que les dijimos que tiene una cara lateral, ¿verdad? Una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, todo en 3D, como un cubo. Para eso es que no permite eso. Pues Ricardo, toda esa vaina no la acabo de entender, ¿ok? O sea, se ve en forma de circulito, pero entonces la cara medial es el meme. Pues, ¿para qué me sirve entonces la cuña, el giro lingual? ¿Qué? Espera. Las áreas que te acabo de nombrar, ¿sí? La área 17 de Brockman representa la cuña. Y la precuña representa el área número 18 y 19 de Brockman. ¿Sí? Bacán, ya acabo de relacionar, ¿verdad? Entonces la precuña y la cuña pertenecen ¿a quién? Pertenecen a lóbulo occipital. ¿Sí? Y el giro lingual y el giro perihipocampal pertenecen al lóbulo temporal. ¿Sí? Y el lobulillo paracentral y el giro frontal medial pertenece al lóbulo frontal. ¿Sí? Y el giro del cíngulo también, si no que me olvido. Lóbulo frontal. Perfecto. Ahí sí les acabo de poner más en contexto, diría yo. Ahora, hay algo importante. Si se dan cuenta, aquí acabo de abrir la cisura de Silvio, la acabo de abrir y me doy cuenta que hay más parénquima cerebral. Esta imagen la saqué de anatomía fácil, creo, ¿sí? Yo doy crédito siempre a las imágenes de donde la saco. Es que ahí la tenía en Full HD el doctor. En cambio en Letter no la vi bien. No estaba en Full HD. Ahora se dan cuenta que aquí hay un lóbulo más. Hay un lóbulo con sus giros y sus surcos. Este de acá va a ser el lóbulo. Este de acá es el lóbulo de la ínsula o la isla de Rayleigh. ¿Sí? Lóbulo de la ínsula o la isla de Rayleigh. Importantísimo. Y vamos a tener acá un surco, el surco central insular. Adivinen qué. Esto simplemente es una prolongación del surco central de Rolando, sino que como ha llegado ahí y como ese lóbulo, la isla de Rayleigh, está escondido, está escondido, ¿se dan cuenta? Tuve que abrir la cisura de Silvio para poder ver este lóbulo. Entonces, como está escondido, el surco este de acá, el surco central insular, es una prolongación del surco central del Rolando, sino que no se llama surco central del Rolando, ya que estamos por dentro del cerebro, por así decirlo. Por eso es que cambia el nombre a surco central insular. Ahora por acá detrás tenemos el surco postcentral insular, postcentral insular. Y arriba, ¿qué tenemos? Vemos que se forman como unos labios, ¿verdad? Se dan cuenta, aquí tenemos estas porciones acá. Tenemos un opérculo parietal, tenemos opérculos, ¿ok? Tenemos opérculo frontal, y tenemos un opérculo temporal. ¿Sí? Y cada uno de estos opérculos tiene surcos. Surco circular superior. ¿Sí? Surco circular superior. Tenemos acá por debajo surco circular inferior. Y tenemos acá el surco circular anterior. ¿Ok? Surco circular anterior. Que está en relación con los opérculos frontales. ¿Sí? Ahora por acá tenemos surcos innominados, porque no tienen nombre, gracias a Dios no tienen nombre. Surcos innominados, pero que nos permiten, y por lo general son tres, en dividir en giros. Giros corto anterior tenemos acá, tenemos un giro corto medio y un giro corto posterior. Y por acá tenemos un giro accesorio, ¿ok? Giro accesorio, que está por delante de un surco innominado. Y aquí en el medio se fusionan todos estos giros cortos, que esta fusión es lo que hace que se denominen como giros transversos. ¿Ok? ¿Y se dan cuenta esta parte de acá? En los giros transversos, esta parte que estoy marcando con rojo, esa es la porción anterior. ¿Sí? Porción anterior. No es importante para nada, pero ahí está. Y el que queda por detrás del surco central insular y entre este surco postcentral insular y el surco central insular y el surco postcentral insular, en el medio queda el giro largo anterior. Y por detrás del surco postcentral insular queda el giro largo posterior. ¿Sí? Y miren esta porción de acá, esta zona, no es un giro ni nada, esto es una zona que, miren, abarca un poquito los giros transversos y abarca un poquito el giro largo anterior. Esto es el limen. El limen es importante para el olfato. Es limen, no himen. Limen con L. Es importante para el olfato. ¿Sí? El olfato. Ahora vemos una vista superior o dorsal del cerebro. Tenemos acá una fisura larga, que es la fisura longitudinal superior o fisura interhemisférica o fals del cerebro,
hoz del cerebro o repliegue de dura madre. ¿Cuál es esta vaina, Ricardo? ¿Todo esto está correcto? No. El surco, ¿sí? Todo este surco se denomina fisura longitudinal superior o fisura interhemisférica o fals del cerebro. Pero hoz del cerebro, Ricardo. Claro, recuerda que el cerebro está cubierto por unas meninges, ¿verdad? Supongamos que dibujo las meninges. Supongamos que yo dibujo las meninges. Y estas meninges pues cubren al cerebro. ¿Ok? Cubren al cerebro. Las cubren. ¿Ok? Está cubierto, ¿verdad? Ahora está cubierto de verde. Esas meninges, ¿qué es lo que hacen? Como hay un surco, una fisura longitudinal, lo que hacen es meterse por adentro. ¿Sí? Se repliegan y se meten para adentro, se invagina. Esa meninge, se invagina. ¿Ok? Se invagina por este surco y quedaría algo como esto. Tenemos acá los hemisferios cerebrales. Tenemos acá, en pequeñito, tenemos este surco, que sería el surco interhemisférico. Y por arriba tenemos la meninge. La meninge es que lo que hace es invaginarse de esta forma. Y esta invaginación es la que nosotros conocemos como la hoz del cerebro, como la fals del cerebro. ¿Ok? Ese repliegue, esa invaginación. Quedó comprendida esa parte allí, ¿verdad? Entonces, perfecto. Tenemos acá el surco central, tenemos el surco precentral, estas son todas las vainas que ya hemos visto. Ahí está el giro precentral, por acá el surco frontal superior, ¿sí? Y tenemos acá el surco frontal inferior, tenemos acá, por lo tanto, el giro frontal superior, el giro frontal medio, y tenemos el giro frontal inferior, ¿ok? Ahora, por acá tenemos el surco postcentral, ¿sí? El surco postcentral. Y giro postcentral, tenemos acá el surco intraparietal, todo lo que ya hemos visto. Ahí está el lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior y el lóbulo occipital. Ahora vamos con una cara inferior. ¿Ok? Una cara inferior. ¿Qué vamos a observar por acá? Muchas cosas realmente. ¿Sí? Vamos a observar en primer lugar este surco olfatorio. En ese surco olfatorio, ¿qué es lo que va a estar? En ese surco olfatorio es donde va a estar el bulbo olfatorio, que permite el olfato, pero permite tener el mando del olfato. Si se dan cuenta que si yo quito la línea, se encuentra esto. Este es el bulbo olfatorio, que permite tener el olfato. Y ese bulbo olfatorio está en el surco que estoy trazando, que es el surco olfatorio. ¿Sí? Y por debajo del surco olfatorio, ¿sí? Al lado, en la cara medial, ¿sí? En la región medial tengo un giro recto, ¿sí? Los giros rectos pertenecen al lóbulo frontal, pero solo se ven por debajo de la cara del cerebro, en la base inferior, en la cara inferior. Luego acá tenemos un surco en forma de H. ¿Sí se ven que tiene forma de H? Surco en H o surco cruciforme del cerebro. Entonces eso es lo que nos divide a nosotros al lóbulo frontal en giro orbital anterior, giro orbitofrontal posterior, giro orbital medial y giro orbitario lateral. ¿Sí? Giros orbitarios anterior, medial, posterior y lateral. Ahora, por acá tenemos otro giro, el giro parahipocampal. ¿Sí? Giro parahipocampal. Aquí está el cerebelo, sino que ya pues estorbo un poquito. Entonces por debajo les he dibujado la silueta de cómo se ve el giro parahipocampal. Luego por acá, también el cerebelo estorba un poquito, entonces por acá les he dibujado la silueta de cómo se ve el giro lingual. Sí, ese giro lingual ya lo hemos visto, el giro parahipocampal también lo hemos visto, que pertenecen al lóbulo temporal, ¿verdad? ¿Sí? Hemos observado todo eso. ¿Qué más tenemos que nosotros analizar para saber? Surco colateral, que está al lado del giro parahipocampal y el giro lingual. ¿Qué más tenemos? Tenemos al surco rinal, que es ese pequeño surco que tenemos ahí. Después, ¿qué tenemos? Al giro entorrinal o área 28 de Brockman, que está acá, justo alrededor del surco rinal. Ese área 28 de Brockman o giro entorrinal es importante, ya que también la conocemos como la corteza olfatoria. ¿Sí? Corteza olfatoria. ¿Para qué nos va a servir? Para tener memoria olfatoria, ¿sí? Cuando tú hueles algo, después pasa el tiempo y tú te acuerdas cómo huele eso, ¿verdad? Tú te acuerdas cómo huele. Entonces te permite tener memoria olfatoria, ¿sí? Te permite tener memoria olfatoria, ¿sí? Entonces, ¿también para qué te va a servir? Te permite para movimientos relacionados con el olfato, ¿sí? Movimientos relacionados con el olfato. Por ejemplo, mover las narinas. Cuando algo está muy rico, mueves las narinas, que son lo que está alrededor de los poros nasales, ¿verdad? Mover las narinas, mover la nariz, ¿sí? ¿Qué más tenemos?
tenemos por acá otro surco, que es el surco occipito temporal, que está entre el occipital y el temporal, ¿no? Eso es lo que nos permite a nosotros tener este surco que está marcado con amarillo. Si se dan cuenta, incluso hemos invadido lo que es el giro interrenal. Todo esto de acá que está marcado en amarillo, incluido el giro interrenal, va a ser el giro occipitotemporal medial o giro fusiforme. ¿Sí? Giro fusiforme. Y este de acá será el giro occipitotemporal, porque conecta la parte del occipital con el temporal. ¿Sí? Toda esta parte de acá será el temporal y conecta con los giros del occipital. ¿Ok? ¿Quedó todo comprendido entonces, chicos? Y por acá tendríamos el occipital en toda su extensión, sino que el occipital no tiene como tal giros. ¿Sí se dieron cuenta? Simplemente tiene áreas de Brodmann, no tiene giros. Los giros y los surcos del occipital se conocen como giros y surcos occipitales. ¿Sí? Occipitales. No tienen más nombres. ¿Ok? O occipitotemporales. Y no tienen realmente un nombre en específico, porque no son tan importantes los surcos y los giros, sino que esa zona sí se la estudia con áreas de Brodmann. Y finalmente tenemos lo que es el recorrido del líquido cefalorraquídeo, y diría yo lo más preguntado durante el semestre. En el examen oral, el examen escrito, es lo más preguntado durante el semestre. ¿Sí? Si se dan cuenta que nosotros en el cerebro tenemos un sistema importante, tenemos unos ventrículos. Tenemos estos ventrículos de acá, ventrículos laterales, ¿sí? Ventrículos laterales, que si los dibujo anterior se ven así. Son ventrículos laterales. Esos ventrículos laterales se conectan con un tercer ventrículo, que es el tercer ventrículo, que sería este de acá. ¿Sí? El tercer ventrículo. Y ahora ese tercer ventrículo se conecta con un cuarto ventrículo, ¿sí? Que sería este de acá. Cuarto ventrículo. Se conecta con un cuarto ventrículo. Y este de acá viaja a través de la médula espinal, ¿ok? Médula espinal, y encontramos un ensanchamiento que se conoce como el quinto ventrículo o también ventrículo de Krauss, según Testic. Muy preguntado con ese nombre, ¿ok? Ventrículo de Krauss. Entonces, ¿cuántos ventrículos son? Son 5. ¿Sí? Son 5. Y hay un sexto, pero a veces no se hace referencia, que es el ventrículo de Berga. Literalmente se llama así. ¿Ok? De Berga. ¿Ok? Ese vendría a ser el sexto ventrículo, por si les preguntan otro ventrículo. ¿Sí? Ventrículo de Berga. Ahora, ¿para qué sirven los ventrículos? Los ventrículos laterales, ¿ok? Los ventrículos laterales son los que dan origen al líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es el líquido cefalorraquídeo? Lo que va a estar alrededor, ¿sí se dan cuenta que está con celestito? Lo que va a estar alrededor del sistema nervioso central. ¿Sí ven cómo le está dando vueltas? Eso es lo que permite, este líquido es parecido como el líquido pericárdico, que permite que las estructuras del sistema nervioso central no se rocen entre sí, no se causen daños entre sí. Y también por aquí, por el líquido cefalorraquídeo, van a viajar iones como de sodio y potasio, ¿ok? Y van a viajar nutrientes para el sistema nervioso central, ¿ok? ¿Y para qué van a viajar sodio y potasio principalmente, Ricardo? Para la sinapsis, pues. Y la acetilcolina también va a viajar por ahí, ¿sí? La sinapsis. Recuerden que todo el sistema nervioso está conectado por sinapsis. ¿Qué tenemos que ver ahora? El recorrido de este líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Todo comienza, ¿sí? Todo comienza por los ventrículos laterales. Esto les recomiendo que lo escriban desde ahorita, ¿ok? Es muy importante esto de aquí. Y les voy a hacer preguntas en la página de Meducation. Ya mismo les digo, les muestro dónde tienen que seguir. Entonces, todo comienza por los ventrículos laterales. ¿Cuántos ventrículos laterales hay? 2, ¿verdad? 2 ventrículos laterales. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se origina a través de los ventrículos laterales, a través de las células que están por dentro, ¿sí? Después, a través del foramen de Monro, que sería esto, los ventrículos laterales envían líquido cefalorraquídeo por el foramen de Monro hacia el tercer ventrículo, ¿sí? Hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, después por el acueducto cerebral, que es este acueducto que estamos viendo acá, o el acueducto de Silvio, este de acá, el acueducto de Silvio, lo conecta con el cuarto ventrículo. Es decir, con este cuarto ventrículo, ¿sí? Con este cuarto ventrículo. ¿Qué nos damos cuenta acá? El cuarto ventrículo está a nivel del tallo encefálico o del puente. ¿Sí se encuentra esta bolita acá? Esto representa el puente del tallo encefálico. Después, cuando más adelante tal vez veamos tallo, yo les enseñaré mucho mejor esto. Y el cuarto ventrículo también tiene hacia posterior el cerebelo. ¿Sí? Es importante eso de ahí.
Entonces podemos decir que el cuarto ventrículo se encuentra a nivel del piso del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Pero ojo, estamos por el acueducto cerebral aún, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo lo hemos enviado por el acueducto cerebral y el acueducto de Silvio para que llegue al cuarto ventrículo. Aún no hemos llegado. ¿Por qué? Porque tiene que pasar una válvula. Aquí hay una válvula. Sí, aquí hay una válvula. Aquí hay una válvula. Una válvula como esas válvulas que hay en las venas. Esas válvulas son así, imagínenlas así. Que esa se va a denominar, adivinen cómo, se va a denominar válvula o valva de Bussens. ¿Ok? De Bussens. Valva de Bussens. ¿Ok? Válvula de Bussens. ¿Sí? Válvula de Bussens. Después ahí sí viaja por el cuarto ventrículo y al viajar al cuarto ventrículo va a viajar por debajo. Si se encuentra que tenemos a la médula espinal, ¿verdad? Va a viajar por debajo. Pero espérate, antes de viajar por debajo va a salir por dos agujeros, dos forámenes que tenemos a los lados. A la derecha tenemos el foramen de Mayendi y a la izquierda tenemos el foramen de Luschka. ¿Sí? Entonces por aquí sale el líquido cefalorraquídeo por ambos de acá. Y adivinen hacia dónde se va a dirigir. Se va a dirigir a las válvulas, ¿sí? A las cisternas cerebrales. Por ejemplo, acá tenemos una cisterna, que es la cisterna cerebelosa. Va a viajar por las cisternas. Y luego de viajar a todas las cisternas del cerebro en general, van a dirigirse hacia el encéfalo, se van a absorber en las granulaciones aracnoideas de Pacini o de Pacioni, ¿ok? Pacioni. Se van a absorber en las granulaciones aracnoideas de Pacioni, que son estos circulitos acá, que son básicamente como unos circulitos que han salido de las meninges. Entonces ahí se reabsorbe ese líquido y ya, hace el sistema nervioso central, se reabsorbe y listo. Pero ¿qué sucede, Ricardo? Yo veo que esto sigue para abajo, correcto. Después va hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo, tenemos el cuarto ventrículo y el líquido cefalorraquídeo va hacia abajo. Y ¿qué sucede? ¿A dónde se está dirigiendo? Hacia la médula espinal, ¿verdad? Pero antes de pasar a la médula espinal pasa una valva. Esa sería la valva o la válvula de Tarín. ¿Ok? Tarín. Ahora sí, entonces el líquido cefalorraquídeo abre y atraviesa esa válvula y ahora sí se dirige hacia la médula espinal. ¿Pero a qué parte de la médula espinal, Ricardo? Recuerda que tenemos acá la médula espinal, ¿verdad? ¿Sí? Sustancia gris, sustancia blanca, ¿verdad? Les invito a que busquen una imagen de eso. Y aquí en el medio tenemos un agujero, ¿sí? Un agujero. Ese se lo conoce como el foramen ependimario, ¿sí? Ependimario. ¿Sí? Y ese foramen ependimario es como un tubito que va por dentro de la médula espinal y está conformada por unas células, ¿sí? Unas células que son cilíndricas, de hecho, que son células ependimarias. Ependimarias. ¿Por qué ependimarias? Porque están alrededor del el conducto ependimario. Por eso se llaman células ependimarias. ¿Ok? Y el conducto ependimario más las células ependimarias se lo conoce como el epéndimo medular. ¿Sí? El epéndimo medular. Entonces, el líquido cefalorraquídeo atraviesa la válvula de Tarín y se dirige por el epéndimo medular. Y si se dan cuenta de algo, que aquí en el medio va a haber un ensanchamiento del epéndimo medular, va a haber un ensanchamiento. Ese ensanchamiento del epéndimo medular es lo que se conoce como el quinto ventrículo o el ventrículo de Krauss. ¿Sí? El ventrículo de Krauss. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va por el ventrículo de Krauss, primero por el epéndimo medular, ventrículo de Krauss, que es un ensanchamiento del epéndimo medular, el quinto ventrículo o ventrículo de Krauss. Después se dirige hacia abajo, pasa por la cola de caballo, ¿sí? Cola de caballo, que es un elemento importante de la médula espinal, cola de caballo, y luego va a viajar por el espacio subaracnoideo, ¿sí? El espacio subaracnoideo, que es el espacio que se encuentra por debajo de la meninge llamada aracnoides, ¿sí? Por el espacio subaracnoideo. Va a viajar por ahí, si se dan cuenta, va a dirigirse por todas las cisternas del sistema nervioso central, cisterna magna, cisterna de daño encefálico, cisterna pontomesencefálica, cisterna pre-vulvar, post-vulvar, a todas las cisternas del sistema nervioso central. Eso es lo que ustedes tienen que decir. No tienen que saberse las cisternas por ahora. ¿Sí? Se dirigen por toda la cisterna, se reabsorbe todo esto,
o sigue su movimiento por el espacio subaracnoideo hasta que finalmente llega al encéfalo, llega a las granulaciones aracnoideas, se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo en las granulaciones aracnoideas de Passione, se reabsorbe y terminó. ¿Ok? Terminó el recorrido del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se origina el líquido cefalorraquídeo? En los ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces, eso sería todos, mis chicos. ¿Sí? Eso sería todos. Esperen un momento porque vamos a hacer un pequeño quizzes. ¿Sí? Entonces, dejo de compartirles pantalla, ¿ok? Y aprovecho a quedarme un momento a ver si ustedes tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o no tienen ninguna pregunta por ahora? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó comprendido? ¿Les gustó las clases? Díganme. ¿Qué tal todo? ¿Sí comprendieron? ¿Complicado la neurología? Bueno, neuroanatomía, complicado. ¿Qué tal se les hace? Un poco complicado lo último, lo del recorrido del líquido. Ok, sí, es un poco complejo eso. Ok, pero ya después vamos a ir repasando en el semestre, porque igualmente ustedes van a tener a cada rato esto, retroalimentación de sus docentes. Entonces, chicos, voy a finalizar la reunión. Les voy a enviar un link por el grupo que tenemos, porque voy a publicar unas preguntas ahí para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Piera Nacira Jiménez, dime. Sí, una pregunta. ¿Y de qué libro se puede leer todo lo que hablo? Eso es un tema importante, es la verdad, tratar esto. No existe un libro base como tal en tercero. Eso es un problema, ¿ok? Cada docente te va a pedir cosas diferentes, ¿sí? Al que leas de algo diferente o vas a encontrar la información de lados diferentes. Yo te recomiendo que para anatomía teoría tú te bases en lo que digo yo y lo que dice el docente, ¿ok? Porque si no tendrías que leerte Testic, tendrías que leerte Barr, tendrías que leerte Snell, tendrías que leerte el Blumenfeld, tendrías que leerte a Fifi y tendrías que leerte el otro libro que es el Heines, tendrías que leerte después el atlas del Nether. Entonces son muchas literaturas, ¿verdad? Entonces yo te recomiendo que te bases en lo que diga el doctor y en lo que diga yo. Ahora, en anatomía práctica, ¿sí? Necesito que ustedes se basen en lo que diga también su docente y qué libros les recomiendan ellos, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber docentes que te van a recomendar en anatomía práctica, por ejemplo, el Blumenfeld, ¿sí? El Blumenfeld. También te pueden recomendar simplemente la FIFI, ¿ok? El FIFI es el libro más usado, de hecho, ¿sí? El FIFI lo van a usar bastante. Y esas cosas de ahí, pues, chicos. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta más? ¿No? Para ya finalizar la clase. Entonces, les envío un link por el grupo que tenemos para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Nos vemos, bye. Cuídense, chicos. Bye, bye. Gracias. Nos vemos. Gracias.